Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en el segundo día de las terceras jornadas de marzo organizando la Resistencia, las jornadas de marzo que organizamos la Juventud Comunista de Zaragoza. En este segundo día contamos con Pablo Iglesias, que se define en primer lugar como político. ¿Político por qué? Podríamos pensar. Político porque también es hacer política, comunicar. Comunicar porque vemos que la realidad es percibida no solo en lo que podríamos llamar la realidad más inmediata, que podemos ver, digamos, directamente, sino que la mayoría de las cosas que nos suceden, que más nos influyen en nuestra vida cotidiana, en la economía de un país, en la política de un país, son cosas a las que no podemos acceder más que a través de los medios de comunicación. Por eso Pablo Iglesias es ante todo un político. Por eso siempre le ha interesado la comunicación y incluso cuando era pues, sobre todo un activista de los movimientos sociales fue ya un imberbe portavoz de los movimientos antiglobalización. Más adelante, ahora ya doctorado, es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y también un comunicador presentando el debate de la tuerca en Teleca, en Canal 33, y el debate de Fort Apache en Hispan TV. Tiene además otro tipo de iniciativas, como la productora Con Mano Izquierda, y otro tipo de iniciativas donde siempre ha estado, digamos, dando esa batalla en distintos aspectos de la comunicación. Entonces, en esos dos aspectos, la comunicación y la política, nos va a hablar hoy Pablo Iglesias y con él os dejo. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación. La verdad es que me hace bastante ilusión siempre participar en actos con la Juventud Comunista, porque cuando era más imberbe incluso que cuando militaba en los movimientos sociales, milité en la Juventud Comunista desde los 14 hasta los 20, 21 años y por eso siempre es algo muy especial para mí. Gracias a los organizadores por la invitación, es un honor y quería pedir disculpas porque les he vuelto loco por correo electrónico, de este día no puedo, a ver si lo podemos cambiar, tengo que ir el mismo día y luego me vuelvo. En fin, agradecerles la paciencia, que es un tostón trabajar con componentes tan imbéciles en este sentido. No es que yo me diera importancia, pero la verdad es que lo de la tuerca ha redefinido mi vida y la de los que nos dedicamos a esto en muchísimos aspectos, y gracias sobre todo a vosotros y vosotras por gastar lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, en venir a escucharme aquí. Me intimida paradójicamente mucho lo de que haya una cámara, no porque no tenga costumbre de estar delante de una cámara, sino porque esto no permite algo que en el pasado era muy sencillo. Fueras a donde fueras, soltabas la misma chapa y no había ningún problema. Pero ahora estas cosas son testigos que dicen: no pretenderás contarnos aquí lo que ya hemos escuchado en otras charlas que están disponibles en Internet. Entonces habrá elementos que inevitablemente coincidirán, pero trataré de ser lo más original posible. La charla se titulaba Comunicación política en tiempos de crisis. Pues bueno, ese va a ser el objeto. De esas dos cosas quiero hablaros. Quiero empezar hablando de qué significa la comunicación, qué significa la comunicación en este momento histórico. Hablaré de una provocadora hipótesis leninista, ese gran reaccionario sexual y al mismo tiempo gran revolucionario, que nos dejó obras fundamentales para entender el presente, como el Estado y la Revolución, o el imperialismo, fase superior del capitalismo. Y digamos que haré que todo esto esté atravesado por la tuerca, que es pues yo creo que el elemento que marca cada vez que tengo que dar una charla. Yo y cualquiera de los tertulianos, Juan Carlos Monedero me dice a medias entre el enfado y la ironía: cada vez que voy a un sitio ya la gente no me reconoce como el Monedero asesor de Chávez o el Monedero profesor de política, sino como Monedero de la tuerca. Y después hablaré de la crisis, y eso me servirá para proponeros alguna cosita a propósito de eso que se llama, o que algunos llamamos, crisis de régimen y del proceso constituyente. En cualquier caso, creo que mi responsabilidad, en la medida en que si me conocéis es porque me veis en Internet, en La Tuerca o en Fort Apache, es no extenderme demasiado y que podamos establecer un diálogo. Si tiene algún sentido que me desplace a un sitio a dar una charla cuando todas las semanas cuento rollos a
en los 2 programas de televisión que presento, es porque nos podemos permitir romper la unidireccionalidad de la televisión y que aquí no solamente hable yo, sino que tenga que someterme a vuestra crítica y no solamente a vuestras preguntas, y que podamos establecer algo parecido a un diálogo. Vamos con la comunicación y la hipótesis leninista. Cuenta Slavoj Žižek, cuenta un chiste que le gusta mucho a este filósofo esloveno, en el que dice que bueno, están Carlos Marx, Federico Engels y Lenin, y les preguntan qué preferirían ellos, si contar con los favores de una esposa o con los favores de una amante. Entonces, en el caso de Marx, la respuesta no es difícil de imaginar. Marx era otro reaccionario sexual que, a pesar de beneficiarse a su criada, era un defensor del matrimonio monógamo, como todos los golfos, y dice: yo evidentemente preferiría una esposa. La respuesta de Engels tampoco sorprenderá a nadie. Engels, burgués de origen, mucho más liberal en las costumbres, dice: yo evidentemente preferiría los encantos de una amante. La sorpresa llega cuando le toca responder a Lenin, que dice: yo querría las 2 cosas, una esposa y un amante. Entonces todo el mundo se sorprende de: vaya, con el ascético ruso que se supone que solo tenía ganas de estudiar, y dice: no, si es precisamente por eso, si lo que a mí me gusta es estudiar, pero de esta manera, mientras estoy estudiando, le puedo decir a mi mujer que estoy con mi amante y a mi amante que estoy con mi mujer. Esta hipótesis leninista tiene que ver con algo que nos continúa diciendo Žižek, y es que mientras se desencadena la Primera Guerra Mundial en Europa, Lenin está estudiando. Esto tiene que ver con la importancia crucial que tiene para la política transformadora dedicar algo de tiempo a estudiar y a investigar. Esto va en contra de lo que nos dicen algunas ONGs. Mientras tú estás aquí tomándote una cerveza, en esos 10 minutos han muerto 10 niños por malnutrición, muévete, haz algo, con una especie como de prisa, de que tienes que estar haciendo algo, porque no hacer algo es perder el tiempo. Y estudiar es algo que es crucial. Cuando yo me enfrento a mis alumnos en clase, a veces no puedo evitar adoptar un infame tono paternalista y decirles: no vais a trabajar como politólogos en vuestra puñetera vida, porque esto no es como estudiar Derecho, que antes de que existieran los másteres estos para colegiarte, al fin y al cabo te habilitaba para firmar para poder ejercer la abogacía. Esto de estudiar ciencias políticas, como muchos, puede servir para firmar una oposición, pero ya no se convocan oposiciones y partís con una enorme desventaja con respecto a un estudiante de Derecho. Conseguiréis trabajo si estáis formados, y eso implica leer y estudiar. No puede ser que un estudiante no lea periódicos habitualmente. Yo pido a mis alumnos siempre que me pongan detrás de la ficha sus 5 películas favoritas y sus 5 novelas favoritas. Y en el cine, bueno, mal que bien se defienden, pero muchos son incapaces de escribir 5 novelas. Algunos ponen las cosas que han leído en el bachillerato, que si Pío Baroja, que si Benito Pérez Galdós. Alguno pone cosas como el Código da Vinci, la Catedral del Mar, Ken Follett, estas cosas. Esos los que tienen novelas que poner, la mayor parte no. Y esto es dramático, porque es como: vosotros pensáis que un partido político os va a contratar, que una administración pública os va a contratar, os vais a morir de hambre. Hay que estudiar, hay que leer. ¿Esto qué tiene que ver con el origen de la tuerca? Pues el origen de la tuerca se relaciona con un grupo de empollones, profesores, investigadores y estudiantes, que nos reuníamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, siguiendo esta hipótesis leninista de tenemos que ser listos para comprender cómo funciona el mundo y qué podemos hacer, y que llegamos a una primera conclusión muy provocadora. Los actos académicos no sirven absolutamente para nada. Si me permitís una crítica, este formato que estamos manejando aquí tiene mucho de formato académico. La propaganda política de la izquierda no sirve absolutamente para nada. Tenemos todas las de perder. Si yo os preguntara en este momento, para hacer un experimento que valide esto, ¿alguno de vosotros milita en Izquierda Unida? ¿Puede levantar la mano? Pues tú mismo, que la has levantado pronto, ¿cómo se llaman los diputados en el Parlamento Estatal de tu organización? ¿Cuáles te sabes?
¿verdad? Gaspar Llamazares, ¿y quién más? José Luis Centella. El de Zaragoza te lo sabrás. Y ya. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir básicamente, y hablamos de un militante de la organización. Imaginaos si hubiéramos elegido a un votante o hubiéramos elegido a alguien que ni siquiera votara. Esto da una lección fundamental. Los dirigentes políticos de la izquierda que se conocen no tienen nada que ver con las decisiones en términos de propaganda política que tomen esas organizaciones. Tienen que ver con si salen en la televisión o no salen en la televisión. Si sales en la televisión te conocen, si no sales en la televisión no te conocen. Con lo cual podríamos afirmar que es evidentemente una pérdida de tiempo la propaganda política que construye la izquierda. Y con respecto a los actos académicos, ¿qué os voy a decir? Es que antes he escuchado una conversación que he escuchado miles de veces. La gente va a las jornadas estas en las que dan créditos, entonces algunos entran y se van 5 minutos después. Si consigues ese reconocimiento administrativo, consigues que la gente va, pero es muy raro que alguien vaya a unas jornadas y tal porque realmente le interesen. Y es que objetivamente son un coñazo. O sea, con el desarrollo de las tecnologías audiovisuales, el ritmo, la manera en la que pasan las cosas, hacen que formatos que en el pasado podían tener, no sé, una importancia enorme, pues se vaya perdiendo. O sea, a lo mejor hace 60 años o incluso alguno más, cuando el único elemento audiovisual era el cine y el cine era una cosa como muy extraordinaria, venir a escuchar hablar a un señor de otra ciudad podía tener cierto interés. Ahora mismo con el acceso a la información que hay en Internet, eso pierde muchas cosas. Y eso tiene mucho que ver con el formato. Total, que todo esto pensábamos en la facultad y nos decidimos a hacer un tipo de actos que rompían con esa dinámica. Asumimos que la televisión era el instrumento ideológico más importante de producción ideológica y había que imitar sus formas. Entonces hicimos algún acto en la facultad con el sistema este de 59 segundos, de que tienes un minuto para hablar y cuando se te acaba te apagan el micrófono y eso quiere decir que puedes traer más invitados y que tienen que discutir. Entonces mucha gente criticaba, no, eso es la destrucción del conocimiento, es la destrucción del diálogo. Y dices, bueno, ya, pero es que a nuestro acto han venido 400 personas, todo el mundo dice que le ha encantado, se ha podido discutir de muchas cosas y tu sesuda y maravillosa conferencia de 45 minutos de chapa, pues han ido 15 que han ido básicamente a que les vea, porque eran alumnos tuyos y querían que les vieras. Y sí, pues el mundo de la televisión es terrible, la cultura de masas, esa televisión amarillista, los reality shows, es todo lamentable y tú evidentemente estás por encima de todo eso, pero es que tú no pintas nada. Eres una cosa tan gris y tan aburrida como un profesor de izquierdas que fuma en pipa. Tratábamos de alguna manera de superar eso, ¿no? Y esa imagen tan lamentable asociada a lo marginal, asociada a un cierto esnovismo distante de la izquierda y hacer cosas que a la gente le gustaran y que tuvieran un carácter didáctico y que la gente aprendiera y que fueran entretenidos, que hubiera música, que hubiera vídeos, que hubiera cosas. Total, que uno de estos actos que hicimos, que está disponible en Internet sobre la transición, vino a grabarlo Teleca y les gustó mucho y me propuso Paco Pérez, que era el presidente de Teleca, presentar una tertulia política. Le dije que sí, pero le dije, pero me tienes que dejar traer a mi gente de la facultad y que se nos ocurra algo y que podamos decidir el formato y tal. Y así empezó. Y así empezó la tuerca. Y a partir de ahí empezamos a reflexionar de la maquinita que teníamos entre las manos, porque empezó a funcionar muy bien y no nos esperábamos que la tuerca fuera tan bien, y empezamos a utilizar todas las herramientas que teníamos de haber estudiado para concluir una cosa que era una obviedad, que la televisión es el principal instrumento de producción ideológica. ¿Qué quiere decir esto de la producción ideológica? Siempre pongo el mismo ejemplito. Decía Maquiavelo, que es el padre de la ciencia política, porque aísla el poder como objeto de estudio de la política. El pobre Maquiavelo, decía Adorno, que era uno de los escritores oscuros de la burguesía porque no quieren reconocerle el enorme peso que tiene, junto con Hobbes y junto con otros como Carl Smith. Maquiavelo es
los que dicen, bueno, la verdad del poder es esto, ¿no? Y sin embargo se dice que Maquiavelo es esa tontería de que el fin justifica los medios. ¿Dónde ha dicho Maquiavelo que el fin justifique los medios? Maquiavelo en El Príncipe le explica al gobernante cómo puede acceder al poder y cómo puede conservarlo. Eso, el poder, es lo que es el objeto de la política y el objeto de la ciencia política. Muy bien, pues Maquiavelo dice que el poder es como un centauro. El centauro tiene una parte animal, que se podría identificar con la fuerza bruta, y una parte humana, que podría identificarse con la racionalidad y con el consentimiento. Pues otro italiano Sardo, se fija en lo que hace este Florentino y dice, hostia, qué buena idea. Este otro italiano se llama Antonio Gramsci y dice, Maquiavelo tiene razón, el poder es como un centauro, tiene una parte, digamos, coercitiva, la parte del animal, que yo, como soy marxista, voy a decir, esto son las relaciones sociales, esto son las relaciones de producción, esto es lo que los marxistas llamamos la estructura. Y tiene una parte humana, la parte racional, que tiene que ver con el consentimiento, que es lo que los marxistas llamamos superestructura, y que tiene mucho que ver con la ideología, con que la gente piense como piense sin necesidad de que eso esté relacionado con una suerte de relaciones de clase. Esto se entiende de maravilla con los ejemplos. Gramsci estaba pensando en la Revolución Rusa y decía, vaya, allí se supone que los comunistas hemos conquistado el poder político y sin embargo hay elementos de la cultura burguesa que sobreviven. Uno de ellos el sexual. Los cuadros del partido bolchevique no se casan con mujeres proletarias. En cuanto adquieren posiciones de poder político, todos se ennovian y se casan con mujeres burguesas, porque los modelos de belleza, porque los modelos de relación social, pues eran mucho más interesantes. Si esto ocurría en esta dimensión, imaginaos en todas las demás. Muy poquitos años duró eso de la democratización del ejército ruso y enseguida todas esas distinciones y grados burgueses a la hora de organizar el ejército se recuperaron en un ejército que de alguna manera no podía renunciar en un abrir y cerrar de ojos a todas las tradiciones ideológicas del zarismo. En el caso de España, aunque es un ejemplo un poco mentiroso, se entiende muy bien, hay un famoso debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent en las primeras Cortes republicanas, en las que la pobre Victoria Kent, que era mucho más de izquierdas que Clara Campoamor, pasa a la historia como la malvada porque se opone al voto de la mujer, mientras Clara Campoamor es favorable al voto de la mujer. Y uno dice, ¿cómo es posible que la más de izquierdas esté en contra de que voten las mujeres y la que no está de izquierdas está a favor? Pues porque Victoria Kent decía, es que en este país a las mujeres, la mente de las mujeres la controla la Iglesia más que en el caso de los hombres, y si votan las mujeres es más que probable que la derecha recupere el poder en este país. Efectivamente así ocurrió, aunque muchos historiadores han demostrado que esto no tiene que ver con el hecho de que votaran las mujeres, sino con muchos más factores. Pero en cualquier caso, el ejemplo sirve para entender cómo una señora, por muy miserable que sea, o un señor, por muy proletario que sea, o por muy campesino que sea, no necesariamente vota en función de sus intereses económicos. Es más, probablemente no se considere a sí mismo un proletario. Es más, cualquier señor proletario de este país seguro que se considera antes español que miembro de la clase obrera. Eso quiere decir que eso que se llama superestructura y eso que se llama ideología tiene muchísimo peso. Eso hace que Gramsci, como buen marxista interesado por el poder, diga, los comunistas no solamente tenemos que estar preocupados por la estructura, por las relaciones de producción, por las clases sociales, nos tenemos que preocupar por otro de los ámbitos en los que se construye el poder, que es el ámbito de la ideología que opera en la sociedad civil. Y aquí es muy importante el Estado, y aquí es muy importante la Iglesia, y aquí es muy importante el arte, aquí es muy importante el teatro, aquí es muy importante las diferentes maneras en las que se manifiesta la religión. Aquí es muy importante lo que Gramsci llama en última instancia cultura. Y esto es un campo de batalla ideológico por definir la realidad, por definir eso que Gramsci llama ideología dominante, que no es en última instancia más que el sentido común general, lo que a todo el mundo le parece normal. De nuevo con los ejemplos, la cosa queda bastante clara. Si le preguntáramos a cualquier militante comunista hace 50 años por la homosexualidad, diría, es que eso no es normal. Es que lo normal, si eres un hombre, es que te tiene que gustar una mujer y ya está.
Y esto no tiene nada que ver con la política, ni con ser marxista, ni con ser de izquierdas, ni con serlo. Esto es lo normal. Esto es así, oiga. Pues no, hemos sabido tiempo después que eso no tiene nada que ver con eso, pero es la ideología dominante. Hay una serie como de elementos que no podemos quitarnos de nuestra manera de pensar. Si algo ha aportado la teoría feminista a las ciencias sociales es precisamente decir, pues desde que Simone de Beauvoir dijo una no nace mujer, ser mujer se convierte en una construcción social. Después Judith Butler habla de la performatividad, ser mujer es una serie como de ritos, de rituales, de cosas que nos enseñan a hacer y que es lo que define socialmente lo que es una mujer. Preciado lo lleva a la sexualidad, dice la pornografía es lo que nos dice lo que es follar, pero eso no es más que una representación. Todo eso forma parte de la ideología dominante. Lo ejemplifico en el sexo porque es una cosa bastante obvia, que nos enseñan a ser como somos, y a lo que digamos que damos carta de naturaleza, de normalidad, es mentira, no es lo normal, es ideología dominante. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Esto es como lo de la nación. Seguramente cualquier historiador mínimamente solvente diría que las construcciones ideológicas de todos los nacionalistas con respecto a su propia nación, venga España de Don Pelayo, sean los vascos un pueblo que resistió a los romanos, sean los catalanes una nación que... Seguramente todo esto no resiste un análisis historiográfico muy bien, pero ¿a quién le importa la historiografía? La gente se siente catalana, vasca, española, y eso tiene un peso agregador enorme. Por tanto, habrá que disputar el término nacional. Es más, no hay un solo proceso histórico de transformación social en una dirección progresista, socialista, de izquierdas, que no haya asumido el elemento nacional como uno de las claves agregadoras más importantes. ¿Qué narices tiene todo esto que ver con la televisión? Pues la televisión es el vehículo más importante de producción ideológica que existe en los últimos 30 o 40 años. ¿El cine lo es también? Sí. Y el cine, he escrito algunas cosas sobre esto, tiene una notable importancia a la hora de fijar consensos sociales sobre cierto tipo de temas. En particular, yo me he ocupado de los temas de memoria y los temas históricos. Si uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, una persona normal, sin mucha formación histórica, piensa obviamente que la Segunda Guerra Mundial se la ganaron los norteamericanos a los nazis porque ha visto un montón de películas sobre el desembarco de Normandía y a un montón de soldados norteamericanos pelear por la libertad y contra el nazismo en suelo europeo, aunque cualquiera que estudie historia sabe que la clave fue el Frente del Este y los que pusieron los muertos fueron los soviéticos, pero la gente dice, no, cojones, esto lo ganaron los norteamericanos. Si examinamos el cine sobre la Guerra Civil Española, pues al final cualquier persona normal piensa que la Guerra Civil Española fue básicamente una desgracia, un desastre natural, una guerra entre hermanos, una cosa que no debería volver a repetirse y que por suerte después tuvimos una transición en la que los españoles se reencontraron, los hermanos volvieron a ser amigos y que hemos vivido en los últimos tiempos el mayor periodo de estabilidad y el más deseable de los momentos de la historia de España, gracias además a quien nos libró del golpe de Estado, que se llama Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y esto es una cosa que ha creado más el cine que la televisión. Pero en lo que se refiere a las cuestiones más de coyuntura, la televisión es un instrumento inigualable, inigualable. Y las tertulias políticas no son lo más importante. Son mucho más importantes las series de televisión, son mucho más importantes los programas de reality, son mucho más importantes los magazines. Lo que pasa es que las series de televisión, los magazines, los reality son muy caros y las tertulias son muy baratas. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una tertulia que es una cosa barata y que por suerte pues bueno, ha ido creciendo en importancia. Cada vez esto de la crisis ha traído una cosa buena. La gente está más preocupada por la política. Y esto se ve en el hecho de que Telecinco haya transformado la Noria en el gran debate, esto se ve en el hecho de que todos los magazines cada vez incluyen más debate político y hacemos la tuerca. Con muy poquitos medios, pero lo suficiente como para que se dejara ver.
Era cutre cuando estábamos en Tele-K, pero poco a poco hemos ido mejorando y ya va teniendo una textura que llega hasta, pues bueno, For Apache en estos momentos, que hacemos con 360 Global Media para Hispan TV, que ya es una cosa que no tiene nada que envidiar a las televisiones profesionales. Y aquí fuimos descubriendo cosas. Fuimos descubriendo, para empezar, que teníamos un enorme mercado, palabra terrible, pero que todo el mundo entiende a lo que se refiere, un enorme mercado de gente de izquierdas que decía, hostias, gente de izquierdas hablando por la tele. Entonces, una cosa fascinante, porque incluso dentro de las críticas hay... La Tuerca tiene muchos críticos. En la vanguardia de los críticos está la legión de jóvenes imberbes y estalinistas, que es como, joder, la caña que nos dais, pero somos tele, y eso de que somos tele quiere decir que lo veis todas las semanas. ¿Por qué no tenéis otra cosa que ver? No lleváis a nadie del PCP. ¿Por qué no hacéis un debate sobre Lenin? Queremos a Cao de Benor, de tertuliano de La Tuerca. Guay, pero no tenéis otra cosa que ver. Si no hiciéramos televisión, no iríais a nuestras charlas y a nuestros debates, pero hacemos televisión. Y como estos, todos los demás sectores que dicen, hostia, es que esto se puede ver, incluso muchísima gente del Partido Socialista, que dice, hostia, es que, joder, qué caña nos dan, pero cómo mola esto. Y al mismo tiempo nos damos dando cuenta de que según vamos trayendo a la derecha al programa, que al principio era como, hostia, traer al PP, a la Tuerca, ¿qué vamos a hacer con esto? De repente la Tuerca adquiere digamos, como el prestigio de somos la única tertulia independiente. Somos la única tertulia independiente, la única que se atreve, porque además es verdad que somos independientes, porque como no nos paga nadie, pues somos nuestros propios jefes, sin ningún tipo de censura, nos atrevemos con lo que nadie se atreve. Hay que hablar de la tortura, hablamos de la tortura. Hay que hablar de ETA, hablamos de ETA, de lo que haga falta. Hay que hablar con el PP, hablamos con el PP, aquí invitamos a todo el mundo. Se convierte en un referente para un montón de gente, no necesariamente de izquierdas, pero dice, hostia, estos se atreven a decir lo que otros no se atreven. Y además desvalorizamos a los periodistas. Está bien ser periodista, pero si sabes de algo. Si no sabes del tema, te va a ir mal en la Tuerca, porque es una tertulia en la que hay nivel. Y como venga alguien que pretenda opinar con lo que ha leído esa mañana en los periódicos, se la lleva. Tanto en el caso de los periodistas como en el caso de los cargos públicos. Un debate que hicimos hace poco sobre Estados Unidos, recuerdo cómo tanto la representante del PP como el del Partido Socialista, al final, la última media hora, no tomaron la palabra en ningún momento porque estaban sobrepasados, simplemente porque en la mesa había gente que sabía preparar el debate y sabía decir algo de Estados Unidos más allá de las generalidades que dicen los medios de comunicación. Eso nos dio un poco la impresión de que la Tuerca estaba funcionando y que estaba adquiriendo prestigio. ¿En qué sentido? Porque la gente nos decía una cosa que era crucial. La Tuerca daba argumentos. Claro, la gente está convencida de que es libre y de la ideología, cada uno tiene su propia ideología. Esto es una estupidez. ¿Tú te crees que tú eres guay, que tienes tu propia ideología y que tienes libertad para elegir? No, tú cuentas lo que oyes, cuentas lo que has oído en tu casa, tu familia, lo que te han contado en el colegio, lo que ves por la televisión. Y de repente la Tuerca sirve para que un montón de gente tenga argumentarios. Es decir, después de ver la Tuerca me voy a bajar al bar y me van a oír estos cabrones, porque he escuchado a Monedero que ha dicho no sé qué, a Errejón que ha dicho tal, a no sé quién que le ha contestado al del PP. Se convierte en un productor de sentido común. Democracia, se van a entrar, no, porque la democracia es que haya igualdad, y si no hay derecho a la salud y derecho a la educación y derecho a la vivienda, entonces no puede haber democracia. Argumentos Tuerca, que empiezan a influir no solamente en sectores de la izquierda, que ahí estamos muy orgullosos de cierto prestigio a la hora de marcar ciertas líneas de discurso, pero que eso es lo de menos, sino para un montón de gente normal que ve en el programa una fuente de argumentarios. ¿En qué ámbito estamos trabajando? En el ámbito de la ideología. Estamos produciendo imaginarios. ¿A costa de qué? De adaptarnos a un formato que es un formato de tertulia, que no hemos inventado nosotros, que hemos cogido un poquito de aquí y un poquito de allá, e incluso reconociendo con admiración que los programas más interesantes de debate político los ha creado la derecha. Los programas de intereconomía son geniales. O sea, es genial los nombres que se dan. Dando caña, el gato al agua, más se perdió en Cuba. Son nombres magníficos. Han logrado normalizar una cosa que en España estaba mal vista, que era ser de derechas. O sea, en España la derecha no decía que era de derechas, decía que era de centro derecha, decía que en el fondo ellos también eran progresistas.
procuraban no vestirse de fachas, porque si te vistes de facha con el pelo engominado para atrás no te comes un rosco, renegaban del franquismo, reivindicaban hazaña como José María Aznar y sin embargo Intereconomía dice somos fachas, nos gusta Franco, hacemos un programa sobre la división azul, vamos vestidos de fachas, que van vestidos de fachas y consiguen convertirse en una cosa simpática y además como y esto se atreven a decir lo que nadie más dice. Hostia lo que han inventado. Han conseguido normalizar a la extrema derecha en España, que era una cosa mal vista, algo antierótico, han conseguido normalizarlo. Hemos aprendido mucho de Intereconomía jugando con ciertas cosas. Ahora que viene mucho a Forapache y a la tuerca, el director de negocios.com, Fernando Díaz Villanueva, nos decía, cuando surgió la tuerca había verdaderos debates entre la gente de Intereconomía de cómo se pueden estar atreviendo a decir esas cosas, lo cual es un curioso mensaje a la izquierda, si es que se trataba de decirlo por televisión. Se trataba simplemente de decirlo por televisión y eso implica que ya estamos en la batalla de las ideas, que es la batalla de las ideologías, la batalla por la disputa de los sentidos comunes. Y llegamos a la segunda parte de la charla, que voy a tratar de que sea más breve, que es qué tiene todo esto que ver con la crisis. La crisis o las crisis se podrían definir también con una provocadora propuesta como el momento comunista. Los comunistas casi nunca han pintado nada. De hecho, cuando hay elecciones en condiciones de normalidad, los comunistas nunca ganan. Cuando uno ve cuándo los comunistas han tenido éxito, en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis, en los momentos en los que incluso la confrontación con el fascismo es una posibilidad real. La transformación social no ocurre en circunstancias de normalidad, ocurre en circunstancias de excepcionalidad. La excepcionalidad es terrible, porque la excepcionalidad es el terreno en el que se mueve como pez en el agua el fascismo, pero la excepcionalidad es el terreno de la transformación social. Y estamos en momentos de excepcionalidad. No es una novedad en el capitalismo. Hay una broma que cuenta David Harvey cuando se produce en el 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria, todas estas cosas, pues la reina de Inglaterra está muy enfadada, reúne a los economistas liberales de la London School of Economics y les dice, bueno, ¿qué cojones pasa con esto? Ustedes aquí estudiando economía, ¿cómo no habían previsto esto? Se reúnen los economistas de la London School y al cabo de unos meses, majestad, es que no habíamos previsto los riesgos sistémicos. Pues dice Harvey, tiene cojones. El marxismo lleva hablando de que las crisis son consustanciales a la forma de organización y a la acumulación de capital y ahora vienen estos a descubrir los riesgos sistémicos. Si algo caracteriza al capitalismo es que se producen crisis cíclicas, crisis que implican crisis de hegemonía, que es una rearticulación del poder político a nivel global, que normalmente viene acompañado de una cosa tan fea y tan horrible, pero que redefine todo políticamente, que son las guerras. Bien, estamos en una situación de esas, en una situación de crisis. ¿Qué quiere decir? Que esto puede implicar en España una crisis de régimen, como una cosa perfectamente contextualizada en Europa del Sur. Pues que caen los consensos. Y no caen los consensos porque la gente cambie de pensar, sino porque explotan por los aires las bases materiales que han permitido una cierta forma de pensar de la gente. Esto es lo que abre las puertas a que se pueda reconfigurar el poder, que esto es lo que significa hablar de un proceso constituyente. Esto me cabrea mucho que algunos dirigentes de Izquierda Unida no lo hayan entendido. O sea que, como buenos conservadores, el Partido Comunista de España tiene una tradición muy conservadora, vinculada al señor Santiago Carrillo, que piensa que, pues bueno, en los años 70 llegar al poder supone ganar unas elecciones y pactar con el Partido Socialista, diciendo, bueno, aquí podremos hacer lo que se puede hacer en Italia, nos ha tocado una cosa muy razonable por otra parte. Podemos hacer lo que se puede hacer en Italia, nos ha tocado del lado del oeste del muro y las condiciones sistémicas son las que son, tenemos que ser una fuerza de régimen, que esto es una cosa como muy italiana, en sus memorias, Pietro Ingrao, hablando de los secuestros el secuestro de Aldo Moro, de las Brigadas Rojas, él cuenta que él deja escrito a su familia, si me secuestran a mí, era presidente del Congreso de los Diputados, de la Cámara dei Deputati, dice, si me secuestran a mí, diga lo que diga por carta, aunque os pida negociar, que me ejecuten porque mi lealtad al Estado está por encima de cualquier cosa. Eso tiene mucho que ver con el compromiso republicano de los comunistas italianos, que es como nosotros somos un partido más de Estado que nadie, somos el partido más de orden que nadie, y
No es tanto una crítica, es una respuesta a sus circunstancias. Bien, eso tiene mucho que ver con la manera en la que el Partido Comunista de España trata de adaptarse, pero es que les va mal. Si hubieran ganado las elecciones, me tendría que callar y decir, pues sí, era la forma de adquirir el poder político, pero es que os fue mal. Esas tradiciones se han conservado de manera inalterable, independientemente del origen de los dirigentes. Todos son hombres de régimen. El otro día en Forapache, en un programa que no se ha emitido todavía, decíamos con indignación de cómo se le pudo ocurrir a Llamazares, después de los atentados del 11M, ir en una pancarta en la que iba Berlusconi. No. Hay momentos en los que uno tiene que separarse del régimen y asumir ciertos precios políticos. ¿Cómo se les puede ocurrir pedir una comisión de la verdad para hablar de la banca en España cuando el partido Magenta UPyD presenta una querella contra los directivos de Bankia y encima se la admiten a trámite? Es decir, hay que pensar en otros códigos. Algunos de estos dirigentes dicen, no, pues claro, un proceso constituyente es como en América Latina, es que haya unas elecciones, a una asamblea constituyente, tú tengas mayoría absoluta y cambias la Constitución. Y es como, no hemos entendido nada. Eso es lo que ha pasado en América Latina. Una serie de procesos electorales que han tenido que ver simplemente con un buen resultado electoral porque hemos preparado una buena campaña. No, eso no es más que la consecuencia de lo que está pasando por detrás. Y lo que está pasando por detrás es que hay una alteración de las bases materiales que han permitido ciertos consensos. Para que el señor Hugo Chávez, un golpista, gane las elecciones como las gana, tiene que haber estallado por los aires los consensos en torno a ADECO y COPEI, en torno a lo que representó el poder del punto fijismo en Venezuela. Lo mismo para que Rafael Correa las gane en Venezuela y lo mismo para que una formación política con muy poquitos votos como el Movimiento al Socialismo en Bolivia puedan tener una mayoría como la que tienen ahora. Lo que cambia es el sustrato social del poder. No es simplemente que de la noche a la mañana tú vayas a tener un buen resultado en unas elecciones. Lo que está cambiando por debajo. Eso tiene muchísimo que ver con lo que hemos visto con la PA. El movimiento Stop Desahucios está poniendo encima de la mesa cosas que yo no sé si todo el mundo ha terminado de entender el significado sistémico que eso tiene. Está afectando una de las claves que ha informado el constitucionalismo europeo de posguerra, que es la propiedad privada. Es decir, la PA ha conseguido que a la mayor parte de la gente le parezca más importante el derecho al uso y disfrute de una vivienda que la propiedad sobre la misma. Imaginaos este discurso hace 6 o 7 años. Es decir, cualquier persona normal está siempre a favor del arrendador y no a favor del arrendatario. Es decir, está a favor de que se restituya el legítimo derecho de propiedad de quien tenga una vivienda, sea un banco o sea otro particular. Eso ha cambiado completamente. Y ahora la gente dice, no, lo importante no es ser propietario de una casa, es tener un lugar en el que vivir. ¿Eso con qué tiene que ver? Con la degradación de las condiciones de vida de las clases subalternas en este país. Antes, ¿cómo se ha comprado toda la vida la clase trabajadora en Europa? Pues usted va a ser propietario de una vivienda, de un vehículo y eventualmente va usted a poder veranear en la playa. Y por eso puedo negociar yo con sus organizaciones sindicales. Ya se pueden joder los latinoamericanos y los asiáticos, que mientras la clase trabajadora europea tenga estas condiciones de vida, tiene buenas razones para estar de acuerdo con lo fundamental. Y eso explica los sindicatos que hemos tenido en Europa, perfectamente representativos, y la socialdemocracia que hemos tenido en Europa. Pero eso es lo que está estallando por los aires. Eso es lo que está cayendo. O sea, de repente, si incluso lo vemos en los ricos y en la derecha, ¿por qué se están acuchillando con los temas de corrupción? ¿Por qué el Mundo ataca con el tema de Bárcenas? ¿Por qué Intereconomía ataca con el tema de Bárcenas? No hay dinero suficiente para que sigan robando todos a la vez. Están cambiando las bases de articulación del poder. Y aquí termino con otra provocación. Uno de los artículos que he escrito que más críticas despertó fue un artículo en el que defendía a Beatriz Talegón, después de haber charlado con ella. Yo conocí a esta mujer desde antes de que se hiciera famosa por aquellas declaraciones en las que la Internacional Socialista les dice, joder, o sea, es un canteo que los dirigentes de la Internacional Socialista vayan en coche oficial, coman en restaurantes carísimos y duerman en hoteles de 5 estrellas. Es muy fuerte lo que está pasando. Antes de esto me había escrito algunos emails diciéndome que era seguidora de La Tuerca, que le gustaba mucho el programa. Y mi sensación era como, hostias, algo está pasando para que una tipa que no es una militante de base, es una
tipa que tiene 29 años, que es la secretaria general de la Organización Internacional Juvenil, diga, es que nos estamos quedando sin espacio político, es que la imagen que estamos dando como partido de régimen nos hace daño, y de repente adopte un discurso mucho más propio de la izquierda y que inmediatamente lo que hace se convierta en un fenómeno social. Todo el mundo diciendo, joder, qué narices le ha echado esta tipa, y que la lleven a todas las televisiones. Y sin embargo, la izquierda en nuestra conspiranoia es como está claro que esto es una cosa que ha preparado la inteligencia del PSOE, esto es una campaña de marketing. No, no es una campaña de marketing, demuestra que tienen contradicciones internas. Cada vez que vienen a la tuerca y les dices, sí, todo esto que me estás contando muy bien, defiéndeme que Felipe González esté en el Consejo de Administración de Gas Natural, defiéndemelo, di aquí que te parece muy bien. Y dicen, no, pues nos hemos equivocado, ¿está bien indultar a banqueros? No, no está bien indultar a banqueros, es el partido que en los años 80 decía España es un país en el que es fácil hacerse rico, y eso está bien. ¿Qué es lo que quiere decir que ocurran este tipo de cosas en el PSOE? Que hay contradicciones. ¿Esto quiere decir que hay que hacer política con el PSOE? Aquí venía mi cabreo con algunas de las críticas recibidas. Me criticaban algunos militantes de Izquierda Unida que es como, pero qué cara dura, gobernáis con el PSOE en Andalucía, habéis gobernado con el PSOE en Cataluña, en todos los ayuntamientos de Madrid, y me criticáis a mí que defienda a esta chavala porque me parezca un error abuchearla en una manifestación, aunque por otra parte, si vas a una manifestación con un ministro de un gobierno de este país, responsable político de los desahucios, es lógico que te pase, pero cuidado que esto le puede pasar a cualquiera, pero es como, ¿qué me vais a contar vosotros? O amigos de la izquierda Brechale, que era como vosotros habéis defendido a Jesús Eriguren porque era favorable a la libertad de Otegi y al diálogo, o a, esto sí que me cabreo. También escribió sobre el tema Vicent Navarro, que es como, Vicent Navarro, eres un cara dura, has trabajado a sueldo del Partido Demócrata en los Estados Unidos. ¿Qué me vas a contar tú de si hay que hablar o no hay que hablar? No tiene que ver con establecer alianzas con nadie, sino con empujar las contradicciones que tienen los adversarios. El que en el Partido Socialista esté ocurriendo lo que ocurre, en Madrid hay el jefe de los socialistas, se llama Tomás Gómez, está verdaderamente angustiado. Es un tipo que sistemáticamente imita el lenguaje de los movimientos sociales, imita las formas, se ausenta, que es como es lo que hay que hacer siempre. Es decir, hubo ayer un acto institucional con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid. ¿Fue Tomás Gómez? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Sin embargo, los dirigentes de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid van al campo del Real Madrid, al palco con Florentino Pérez, y recientemente votaban en el ayuntamiento a favor de otorgar una medalla honorífica a Gallardón. Tomás Gómez decía, no, ha cambiado el mundo. El mundo ahora mismo está funcionando en otras claves y funciona eso que genéricamente se llama la antipolítica. Eso que se llama la antipolítica es el momento comunista, es el momento de la excepcionalidad, el momento en el que los consensos se rompen, el momento en el que lo que antes parecía imposible ahora puede ocurrir, y eso puede tener una traducción electoral. Pero lo fundamental no es en un primer paso esa traducción electoral. Y eso tiene que ver con la comunicación política y con ser capaces de trascender. Y aquí viene alguno de los lenguajes que hemos tratado de transmitir en La Tuerca. ¿Por qué nos hemos empeñado siempre en hacer propios, en hacer nuestros elementos como democracia e incluso elementos como patriotismo? La izquierda en el Estado español tenemos una desgracia, y es haber perdido una guerra civil y que el significante España sea una cosa que se asocia a la derecha. Y eso es terrible. Entonces, si gana la selección española de fútbol, es una buena noticia para la derecha porque se normaliza una bandera que se identifica de manera apolítica, que no hay manera más política que eso que se llama apoliticismo, de identificar una comunidad nacional. Haber perdido una guerra hace que la idea de España sea incompatible con la izquierda. Pero, no sé si habéis leído el manifiesto antifascista que se publicaba esta mañana, decía no, patriotismo es poner los derechos de las familias por delante de los derechos de los bancos, patriotismo es perseguir el fraude fiscal, patriotismo es asegurar el derecho a la educación, y estás disputando un elemento agregador fundamental, que es la patria. O estás disputando la democracia cuando dices, si está gobernando la troika europea, aquí no hay democracia, aquí lo que hay es efectivamente una dictadura. ¿Qué sentido tiene manejar un discurso como este? Un discurso de mayorías, un discurso ganador, un discurso que aprovecha de alguna manera esas grietas que aparecen en momentos de excepcionalidad como este, pero eso, sin comunicación política, sin de alguna forma esos medios que te permiten entrar en la batalla ideológica, es una tarea perdida. Creo que he soltado elementos de sobra como para que podamos discutir. Me callo ya. Muchísimas gracias.
Hasta tal punto le molesta a la derecha lo del deporte y la selección española que en vez de la roja hablan de la colorada en la Gaceta. La roja igualda también. Pasamos a las preguntas, comentarios. Yo creo que ha dejado elementos muy polémicos, como lo de Beatriz Talegón. Estamos librando una batalla ideológica, ¿no? Entonces, tú dices que hay que luchar en su campo de batalla y luchar por unos términos que consideramos que, yo qué sé, atraen a las masas. Pero ¿hasta qué punto queremos que nuestro movimiento social esté basado en herramientas de propaganda equivalentes a las de los opresores? En otras palabras, tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar. Nada, una cosilla, cosas. Gracias. Acumulamos 4 o 5, si te parece, y luego hacemos otra ronda. Hablabas de la importancia y la repercusión que ha tenido la tuerca en la televisión. ¿No crees, o no podría haber sido también el mismo programa grabado y difundido a través de una red social o a través de internet, YouTube, sin el medio físico de una televisión? Quiero decir. Hola, ¿cómo ves tú la posibilidad de que la izquierda española establezca de alguna manera algunas alianzas con medios de comunicación extranjeros como puede ser Hispan TV? Así puedes profundizar un poco más en eso. O RT o Press TV, toda esta serie de medios de comunicación potentes que operan, bueno, financiados me imagino por otros países, pero que de alguna manera se pueden aprovechar bien para transmitir la ideología que defendemos nosotros. Gracias. Vale, la primera pregunta, cojo el toro por los cuernos, ¿propaganda o educar? Propaganda sin lugar a dudas. Educar cuando controlemos un ministerio de educación y tengamos instrumentos suficientes para algo tan serio como es la educación, pero eso no se puede hacer con métodos alternativos. Es decir, si un militante de una organización de izquierdas piensa que cuenta con elementos para educar, creo que es demasiado optimista. Nosotros no definimos las condiciones de la pelea, ojalá, pero no los definimos nosotros. Es como hay que aprender a utilizar armas de fuego y asumir la disciplina militar con todo lo que ello implica en términos de alienación, de destrucción de lo mejor del ser humano para librar una guerra. Sí, es horrible, pero es que es así. Hacen falta soldados, hacen falta mandos, hace falta deshumanización, y las condiciones de batalla ideológica las ponen los productores ideológicos, no las producimos nosotros. Ojalá pudiéramos competir con todos los instrumentos ideológicos del sistema definiendo nosotros las condiciones, pero eso nos condena a la más absoluta marginalidad. Sencillamente no es posible. Propaganda política, claro que sí. Y un lenguaje que se entienda. Cuando hablamos de atraer a las masas, yo no conozco a nadie que le guste situarse como masa. Yo soy masa y tú, vanguardia del proletariado, me vas a atraer a mí. ¿Tú crees que soy tonto? ¿O cómo funciona esto? El lenguaje tiene que funcionar como propaganda política. La tuerca en Internet, claro que sí. De hecho, yo creo que la mayor parte de la gente nos ve por Internet. Solamente se ve por televisión en Madrid y no siempre ha sido así. Hubo un tiempo de apagón de Telecá por los ataques de la Comunidad de Madrid y solamente emitíamos a través de Internet. Creo además que el futuro de la televisión está en Internet. Creo que cada vez a mí me pasa, yo lo único que veo en televisión son los informativos y he leído ya datos que recopila Pascual Serrano sobre Estados Unidos, en los que dice que la mayor parte de la gente ya lo que hace es ver televisión a la carta a través de Internet. Claro que sí.
Lo que pasa es que la manera de producirla es la misma. Hace falta un plató, hacen falta cámaras de televisión, hace falta una realización provisional, que el medio sea la fibra óptica o las ondas de un satélite, nos da exactamente igual. Lo que sea más efectivo para llegar a la gente, y en el caso de La Tuerca, es más, solamente podemos medir niveles de audiencia a través de Internet. Yo noto que nos ven también en la tele por la gente mayor, porque a veces en Madrid hay señoras mayores y señores mayores que me paran y me dicen, tú eres el de La Tuerca y tal, y digo, hombre, no me imagino yo a esta señora de 80 años conectada ahí al ordenador, aunque vaya usted a saber. Calculo que la mujer lo habrá visto por la televisión, pero vamos, tenemos clarísimo que Internet es presente y futuro. La última pregunta la explicaba, hice una broma en un artículo en Público que yo creo que casi nadie entendió, que era decía, siempre ha habido trenes precintados, y esto era jugar con una ironía. Mucha gente puede decir, pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán, o aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el gobierno de Putin? Y es como, pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política. El gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. De hecho, Irán era el principal suministrador de petróleo de España y el gobierno ha favorecido que empresas españolas hagan buenos negocios. ¿Qué es lo del tren precintado? El tren que pusieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial a Lenin para que atravesara territorio alemán y llegara a Rusia con la finalidad de desestabilizar políticamente a su adversario militar. Imaginaos lo que podrían decir muchos, tú eres un traidor, eres un espía, eres un antipatriota, estás permitiendo que los alemanes te pongan, alemanes que estamos en contra de ellos, los bolcheviques también, que te pongan un tren para llegar a desestabilizar tu país. Así es la política, así es la política. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara a Rusia. A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir, cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí. Las mujeres que trabajan en Hispan, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta, no me gusta. ¿Eso es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, no, pues entonces no trabajamos en esta cadena? No, creo que es más efectivo lo que estamos haciendo. Nos han permitido tener absoluto control de la redacción y del contenido de los programas, y creo que basta verlos para notar que podrá haber muchas cosas, pero censura no, salvo los famosos pitiditos con los tacos, que ya hemos logrado que se eliminen definitivamente. Y bueno, creo que efectivamente no es que la izquierda debiera, es que a la izquierda no le queda otra alternativa. Yo tengo la esperanza de que los poderes mediáticos latinoamericanos vinculados a gobiernos de izquierda se tomen en serio intervenir en Europa, porque además eso crearía menos contradicciones ideológicas. Pero a la espera de ello, si los canales más potentes en este momento son RT e Hispan TV o Press TV en inglés, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo preferiría que fuera Telesur, pero de momento la realidad es la que es. Hola, hola Pablo. A ver, ¿no cree que todas las salidas de tono de UPyD que están haciendo últimamente están totalmente programadas para arrastrar a la extrema derecha española y a los apolíticos con los chascarrillos estos de bar que dicen que es el típico que dice el Manolo al Rafi en el bar, tomándose una caña, la tontería gorda que va a traer a la gente? Pues eso yo creo que la izquierda, bueno, debería hacerlo, pero te pregunto. Gracias. Completamente de acuerdo. Yo creo que UPyD es el partido más inteligente de este país, y a ver si alguien lo estudia por diferentes razones. Es más, yo mismo no daba un duro por UPyD sin ETA, y han demostrado una capacidad de reconvertirse enorme. Son capaces de mezclar elementos progresistas con elementos que tienen que ver con la extrema derecha, y todas y cada una de sus intervenciones están más que medidas. La gente cree que Toni Cantó se ha equivocado. Mis huevos. Toni Cantó ha conseguido acumular consensos de padres divorciados quemadísimos con un marco que no beneficia a UPyD y ganarse todos esos apoyos. UPyD es un partido ganador. UPyD que solamente utiliza significantes ganadores. Izquierda-derecha no, eso te divide. Si tú pones la palabra izquierda a tu partido, alguien
a cuyo abuelo fusilaron los rojos no te va a votar en la vida. Si pones derecha, alguien que se considere de izquierdas no te va a votar. Unión, ¿quién está en contra de la unión? Progreso, ¿quién está en contra del progreso? Democracia, ¿quién está en contra de la democracia? Y a partir de ahí, marcos ganadores. UPyD siempre se posiciona con la postura razonablemente mayoritaria y popular. Es un partido populista, y no aplico al término populista en ningún sentido peyorativo, sino más bien politológico, sino de agregación de demandas populares. Por ejemplo, con el tema de los bancos, UPyD es quien presenta la querella y se admite a trámite contra los responsables de arruinar Bankia. Espectacular. UPyD es el partido que elige buenos portavoces, que es como, tiene narices. ¿Es buena comunicadora Rosa Díez? Y muy buena. Yo la he visto en mi facultad que cada vez que va le montan un pollo de narices a aguantar el pollo con inteligente estoicismo. Yo recuerdo que una de estas acciones que hicieron, hablé con una de las estudiantes que se dirigía a ella y le dije, pídele que te mire a los ojos, porque si consigues que te mire a los ojos, la tienes. Le dijo 3 veces, míreme a los ojos, señora Rosa Díez, y no le mira a los ojos, que es como que buena, tiene un asesor de comunicación mejor que yo, porque lo está haciendo muy bien, muy bien. Toni Cantó, pues es un actor. Es que es magnífico, es espectacular verle. Y dice cosas, o sea, por esto de los toros o de las mujeres es una barbaridad, pero dice otras cosas que dices, joder, es que emociona, es que gesticula, es que lo hace muy bien. Comparémoslos con nuestros portavoces. Ya podían haber elegido a Alberto Garzón, que tampoco es que sea el líder carismático, pero ya podían haberle elegido como portavoz. No, tenemos a José Luis Centella, que tengo entendido que es un hombre muy inteligente y muy preparado, pero él estará de acuerdo conmigo en que no es un buen orador, o sea, tiene problemas de dicción. Y ese es el que elige la izquierda como segundo portavoz. Y tampoco es que Cayo Lara sea un líder carismático. Bueno, pues esto es una de las diferencias entre UPyD y la izquierda parlamentaria. Hay unos que eligen a buenos comunicadores y otros que no. ¿Eso tiene importancia política? Hostias, UPyD amenaza con ser la tercera fuerza política del país. Eso tiene que ver con elegir buenos portavoces, con elegir bien los discursos, con saber a qué televisiones se vaya, cuáles no se va. Todos los partidos han venido a la tuerca. Convergencia y Unión, el PNV, Amaiur, Partido Popular, Partido Socialista, Usue Barcos ha intervenido por teléfono. ¿Quién no ha querido venir jamás, nunca a la tuerca? UPyD. Y lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero saben que si vienen a la tuerca, en la tuerca se opera con otras reglas y ahí les damos las vueltas a las cartas. No vienen a la tuerca. Partido magnífico, o sea, yo les recomendaría no vengáis, o sea, porque allí podéis salir trasquilados y efectivamente una amenaza, claro que sí, partido buenísimo. De Galicia, que sé que sabes bastante del tema. ¿Hasta qué punto la comunicación ha pesado en el gran éxito que ha tenido Alternativa Galega de Esquerdas? Menos de lo que yo hubiera querido. Yo trabajé como asesor de comunicación en esa campaña y, paradójicamente, en el lado de Anova, que eran los que estaban llamados a... supone que era una decisión muy chula del BNG, a ser más modernos en esto, había una serie de burócratas dentro que era una cosa horrible. O sea, como de que querían hacer una campaña clásica, por eso en todos los partidos hay esto, es decir, burócratas que llaman por teléfono para listas, para tal, o sea, que piensan en todas esas cuestiones que ellos están convencidos que tienen importancia política y no tienen importancia política ninguna, claro, más allá del salario, el trabajo y el sueldo del burócrata de turno. Muchas resistencias por parte de Anova a hacer una campaña, por parte de Anova no, por parte de algún dirigente de Anova, pero luego había una cosa maravillosa. La militancia, por un lado, tanto de Anova como de Esquerda Unida de Galicia, y el candidato. Que el candidato es en sí mismo una bomba. O sea, cuando me enteré que se había hecho el acuerdo era como, Dios mío, una campaña con José Manuel Beiras. Un tipo con una formación intelectual espectacular, que además no paró de adquirirla, que se ha dedicado en los últimos tiempos a ir a los foros sociales, con una capacidad de lectura de las contradicciones que se están dando de la crisis de régimen, que hacía del suyo un discurso juvenil. Si a eso añades que es, digamos, el mito histórico del nacionalismo galego, y le añades además que es tipo con un carisma, con una potencia como orador enorme, pues fue capaz de sintetizar algo muy potente
que vieron esas dos candidaturas, porque tampoco Beiras sería entendible sin Yolanda. Yo creo que el BNG estaba fuera de juego y Izquierda Unida, por una vez, entendió realmente lo que significaba la convergencia y entendió que había una crisis de régimen y que había que hacer una candidatura antipolítica. Antipolítica no es, o sea, cuando digo antipolítica digo para entendernos, es decir, como para plantear la novedad en la campaña. Estos son otra cosa, estos son otra gente, esto es gente normal, los mítines tienen otro carácter, los discursos no son los de los políticos convencionales, esto es otro estilo, es otra manera de hacer política. Eso lo entendió Izquierda Unida, que no lo había entendido el bloque, y eso lo entendió Beiras y la gente de Anova. Entonces, a mí me hubiera gustado que hubiera habido vídeos electorales decentes, ser mucho más ambiciosos en los mítines con las formas de comunicación, pero todos los elementos tradicionales que hubo en esa campaña que yo no soportaba se compensaban con un candidato como Beiras. Ya quisiera yo hacer más campañas con Beiras, pero es que Beiras hay uno y se va a morir de viejo porque tiene una edad en la que pues con 70 y pico años pues durará lo que dure, como Anguita, como mucha gente quiere resucitar a Anguita, pero es como el cadáver del Cid a caballo, es que no tienen edad. O sea, yo en estas cosas estoy cansado, es como muchas gracias por los servicios prestados, pero o sea, creo que, no sé, habiendo gente de 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años, yo creo que hay gente mayor que tienen que tomar ejemplo de Joseph Ratzinger y coger un helicóptero e irse a Castel Gandolfo, a la mierda o a donde quieran. Sí, hola, buenas tardes. Que tuvisteis hace un mes, o bueno, o hace creo que menos, un programa La Tuerca que habláis sobre Bárcenas. No se llegó a profundizar mucho sobre ese tema y realmente una pregunta que creo que tenemos mucha gente de este país es ¿cómo puede afectar, si va a llegar a afectar el asunto, el escándalo Bárcenas a este gobierno? No lo sé. Creo que hay aquí dos dimensiones. O sea, por una parte la dimensión estructural. La corrupción no es una cosa estrictamente de actitudes individuales, sino que es consustancial al sistema. ¿Quién pone la pasta? Es decir, Bárcenas reparte los sobres, pero ¿quién pone el dinero? El dinero lo ponen los empresarios. Eso quiere decir que la corrupción es una cuestión estructural. Donde hay propiedad privada hay corrupción. Y en este país podemos ir a cualquier ayuntamiento a ver que si un alcalde, incluso con buenas intenciones, quiere tener dinero para hacer cosas bonitas, lo que necesita hacer es ponerse en manos de lo que tenía que hacer antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, era ponerse en manos de los constructores y recibir el dinero a cambio de recalificar y a cambio de concesiones administrativas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Partido Popular? Que el que paga manda. Es decir, vais a cobrar como Dios en negro y pagan los empresarios. Eso quiere decir que lo interesante políticamente no es que Bárcenas vaya a la cárcel, que ojalá, o que se destape, que Rajoy ha cobrado dinero negro, sino que el sistema es estructuralmente corrupto, que la corrupción es una característica del sistema. Pero por otro lado está el rollo de qué pasa en la derecha. O sea, ¿por qué el diario El Mundo? ¿Por qué la Gaceta? ¿Por qué Esperanza Aguirre? O sea, ¿qué suerte de golpe de Estado está habiendo dentro de la derecha en el que lo que pone encima el caso Bárcenas es que están peleándose entre ellos por el poder? Y eso me parece muy interesante. Muy interesante porque, de nuevo, como lo de Talegón, pero en otro sentido, hay contradicciones en el enemigo. Están acuchillándose entre ellos. Es decir, ¿por qué Esperanza Aguirre dice que se investigue hasta el final? Yo nunca he estado en la dirección nacional de mi partido. ¿Por qué Pedro J. pincha? ¿Qué está pasando entre ellos? ¿Qué les ocurre? O sea, ¿por qué quieren hacer caer a Rajoy una parte de la derecha? ¿Por qué Esperanza Aguirre se retira del gobierno? Me voy con mi familia para inmediatamente volver como ave fénix. Eso me parece muy interesante. De nuevo, es un elemento que yo creo que prueba la descomposición del régimen y la apertura de una estructura de oportunidades muy interesantes, más allá de lo de Bárcenas, que esto lo sabía todo el mundo. Esto creo que sirve para que la gente entienda que la corrupción ha sido siempre estructural. No sé si he contestado. Bueno, pues me cojo una palabra. Decías que UPyD rechaza el concepto de izquierda precisamente porque divide. Salió hace poco un artículo de Hugo Martínez Abarca que precisamente ponía esta discusión.
hasta qué punto la izquierda, que es un concepto que simplemente que en una asamblea francesa los que sirven al pueblo se sientan a la izquierda, hay que sustituirlo por otra serie de conceptos que también juegan en esta simetría del 1%, 99%, los de arriba, los de abajo, o otro tipo de etiquetas que no estén, digamos, con una carga simbólica que nos perjudica. Yo lo tengo claro, creo que el que hace política le tiene que interesar el poder. Si la identidad contribuye a acercarte más al poder, a acumular poder, estupendo. Si la identidad te deja en una situación de debilidad, pues habrá que replantearse eso. Esto tiene mucho que ver con la comunicación política. El partido de Hugo Chávez, mucho antes de llamarse Partido Socialista Unificado de Venezuela, se llamaba Movimiento Quinta República. El partido de Rafael Correa se llama Alianza País. ¿Son gobiernos de izquierdas? Claro, claro. Vamos a ir nosotros a darles lecciones de lo que es la izquierda a ellos, pero han optado por significantes enormemente amplios. Los procesos de liberación nacional y las revoluciones siempre han tenido significantes que de una u otra manera han apelado a la unidad popular o a la unidad nacional. Es verdad que no todas las sociedades son iguales y hay sociedades en las que pues bueno, ser de izquierda puede estar bien visto. Y que hay determinados valores que se asocian a la izquierda, o sea, sociedades muy polarizadas, la española, la italiana. Pero en un momento como este yo no tendría ningún complejo. Claro, a veces puede ser contraproducente si de repente te quieres presentar como somos el partido de los ciudadanos, no somos de izquierda ni de derecha. Yo creo que eso sería una estupidez. Pero sí jugar en términos identitarios con elementos no tanto ambiguos como ponerles otros nombres. Es decir, yo estoy en contra de los bancos y a favor de las familias, no ya por ser comunista, sino porque soy patriota. Y porque soy patriota defiendo a las familias de este país. Y estoy en contra de que se pueda privatizar la sanidad porque soy patriota. Es solo un ejemplo, pero se trata de encontrar elementos de agregación que amplíen, que puedan hacer que estén en nuestro campo político sectores que históricamente no han estado en nuestro campo político. Y yo estoy harto de ser la opción de los amargados con el PSOE. Es decir, somos el partido de los rojos de toda la vida y somos el partido que dice el PSOE no es de izquierdas de verdad, nosotros sí. Entonces una parte de sus votantes, si quiere votar a la izquierda genuina, auténtica, verdadera, 100% zumo de naranja sin conservantes ni colorantes, vótennos a nosotros. Es una manera de reconocer, nunca vamos a ser mayoritario. Creo que tiene mucho más sentido disputar en un momento de crisis como el actual, los términos y los significantes de la victoria. Muy buenas. Y tocando el tema de Hugo Chávez y Venezuela, no sé si te sonará, si lo habrás leído, de la editorial IRU, Sediciones 20, el caso de Venezuela, el golpe de Estado mediático, en el que salen pues, personalidades como Santiago Albarico, como Ignacio Ramonet, como Pascual Serrano, y el que plantea pues, no solo el papel de los medios de comunicación, sino sobre todo la pugna, la batalla que hay entre la empresa privada y los medios englobada dentro de los medios de comunicación, que se enfrenta a movimientos como, en fin, como el PSUV o el movimiento de Rafael Correa. ¿Cuál sería la solución a despejar en esta batalla mediática que se está dando y que siguen teniendo muchísimo poder, sobre todo, en fin, de todo es sabido el por qué tienen los medios de comunicación en Venezuela y en Ecuador? ¿Cuál sería un poquito la solución? Planteaba, no recuerdo cuál de ellos, planteaba una especie de colegio estatal de periodistas de profesión que llevara un poquito el discurso de la libertad de expresión y la libertad de prensa más allá de lo que se conoce, de lo que conocemos hoy en día como libertad de prensa, como libertad de expresión. Es decir, llevar una libertad de prensa real y una libertad de expresión real. ¿Cuál sería la solución en esta batalla que tenemos hoy en día? Sin entrar en la solución concreta, yo creo que la clave es disputar el concepto de libertad de expresión. Actualmente se entiende que la libertad de expresión es que los medios de comunicación existentes, en el caso de América Latina, puedan decir lo que quieran y atacar al gobierno que quieran. Eso es la libertad de expresión y es muy saludable. Lo que hay que decir es que la libertad de expresión es un derecho.
Y que es un derecho quiere decir que tiene que estar fiscalizado democráticamente, a través de las instituciones que representan la democracia, que son instituciones públicas, institucionales o no institucionales. Es decir, el poder público puede tener una expresión comunitaria. Ergo, hay que decir que un periódico que es propiedad de una empresa ataca por su mera existencia la libertad de expresión, porque ataca la democracia. Si el periódico es propiedad de un banco, ese periódico es un enemigo de la libertad, de la democracia y de la libertad de expresión. Igual que si un quirófano para curarte el cáncer es propiedad de un banco y solamente puede acceder el que tenga dinero para pagarlo, eso ataca el derecho público de todos los ciudadanos a la salud. Y a partir de ahí decir, mire usted, el tutelaje público del derecho a la información implica el absoluto control democrático por parte de los ciudadanos y las instituciones de que se doten de todos los medios de comunicación. Solamente ya trazar ese discurso pondría los pelos de punta a los dueños de los medios de comunicación. Ahora bien, esto es una declaración de intenciones. En la práctica, yo decía también antes a Víctor en la entrevista que es como sí, todo esto está muy guay, pero en este país hemos leído un periódico con opiniones de izquierdas cuando un señor con mucho dinero, que es de izquierdas él, que es Jaume Roures, que es un empresario con muchísimo dinero, decide darse el capricho de tener un periódico que además es para darle votos al PSOE, pero que abre su espectro a que escriba otro tipo de gente. Eso es lo más parecido a un periódico de izquierdas que hemos tenido en el Estado español. Eso es lo que hay. En 40 años la izquierda no ha sido capaz de imitar a los vascos teniendo un periódico con accionariado popular como Gara, todas las experiencias. La Marea es un periódico quincenal, Diagonal es un periódico quincenal, eso no compite con El País, con La Razón, con ABC, con La Vanguardia, con el periódico. Del mismo modo que digo, si yo tuviera poder suficiente para el Estado, acabaría con el poder de los bancos sobre los medios de comunicación, tal y como están las cosas ahora, pues hay que aprovechar lo que hay. Y si la vía es la empresarial, la vía es la empresarial. Con la izquierda que tenemos, vamos, yo no le haría ascos a formas de emprendimiento de la izquierda. O sea, ahora mismo acumular poder es tener también poder empresarial. ¿Qué le vamos a hacer? Los vascos lo han tenido claro siempre, desde las cooperativas de Mondragón hasta la presencia sistemática en la Dirección Nacional de Ribatasuna de un empresario. Y eso es clave para hacer política. Es lo ideal, ¿no? Pero es que las condiciones para hacer política no las ponemos nosotros. Hola, buenas tardes. A ver, en cuanto a... Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con que hay que dar batalla a las ideas para recuperar muchos de los términos que nos han robado y tal, pero también creo que a ver, que no solo... O sea, que no tenemos que centrarnos únicamente en esta batalla de las ideas, además, identificada con la comunicación y sobre todo me estoy refiriendo a Internet más que otra cosa, ¿vale? O sea, está muy bien el soltar discursos en Internet, está muy bien el tener discusiones en Internet, pero muchas veces esto acaba siendo como lo que has comentado antes, la discusión de bar. ¿Qué pasa en la discusión de bar? Muy bien, cada uno pone su respuesta, o sea, cada uno dice su opinión, te acabas las cañas, te vas a tu casa, te duermes, te despiertas a la mañana siguiente, estás igual, ¿vale? Entonces, muy bien la batalla de las ideas, pero hay que combinarla evidentemente con la batalla en la calle. Y esto viene, has puesto de ejemplo la PA. La PA yo creo que ha dado un ejemplo, más que por disputar unos conceptos, que evidentemente hay que hacerlo, porque ha disputado directamente, o sea, porque se pone delante de los policías para que no echen a alguien, para que no le roben a alguien una necesidad tan básica, material, como es su casa. Entonces, a mí lo que me da miedo, y lo veo a veces, es que nos centremos tanto en una discusión que además suele ser virtual, que no volva, o sea, y que se nos olvide el que la batalla sí, quizá más importante, está fuera. Y está fuera y está sobre todo en la calle. Y luego también que me preocupa el que acabemos... O sea, evidentemente la propaganda hay que hacerla, pero también hay que tener en cuenta que nosotros, o sea, que la izquierda, y reivindico el término izquierda, porque pese a que nos puedan tachar muchas veces de que cuando hemos estado en el poder hemos hecho mal las cosas, que, bueno, no se ha llegado a lo que se pretendía, vale, pero la gente suele identificar izquierda, al final es muy facha, identificas izquierda por lo menos con lucha por un objetivo que en general es bueno.
Entonces, yo creo que también es un término que no tenemos que perder, ¿no? No sé qué opinarás. Y no sé, bueno, perdón, terminaba con el tema de que estaba pensando en los eslóganes. Es decir, me da miedo que acabemos metiéndonos en batallas de tweets de 140 caracteres, de eslóganes, que en general las vamos a perder. Porque no tenemos los medios materiales para ganar ese tipo de batallas. Ni materiales en cuanto a que no tenemos tanta gente que pueda estar diciéndolo, aunque, ojo, hay que darlas, pero a sabiendas que tienen que no pueden llegar a mucho, y sobre todo porque la colonización ideológica de la mayoría de la gente impide que tú puedas desmontar un argumento con un eslogan corto. No sé si me estás entendiendo lo que quiero decir. Sí. Lo primero, el dentro, fuera, la calle, Internet. Yo he hablado mucho de la tele porque presento La Tuerca y Fora Apache, pero parar un desahucio es un acto de propaganda política, como poner una bomba, un acto de propaganda política. Por cada desahucio que se para, imagínate la cantidad de desahucios que se llevan a cabo. Lo que está haciendo la PA parando los desahucios es propaganda, es disputar el significado de las cosas. Es decir, la democracia está aquí defendiendo esto. Si vienen unos bomberos y dicen nosotros no desahuciamos a la gente, estamos para proteger a la gente, no para desahuciarla, es propaganda política. Completamente de acuerdo en todos los ámbitos. Yo, como vengo de La Tuerca y no de la PA, pues hablo del ámbito audiovisual, que con todo es crucial, ¿eh? O sea, es importante que en los desahucios de la PA haya cámaras de televisión y lo que ha aportado Internet es una cierta democratización entre los emisores y los receptores. Hostia, si tiene que decidir el director de informativos de TVE lo que ves, es más complicado que si tú cuentas con instrumentos para subir a YouTube la pieza que has grabado. Eso no quiere decir que vayas a pelear en las mismas condiciones que RTV, pero digamos que redefine las condiciones de la pelea política. Con lo de izquierda, ¿qué me vas a contar a mí? Si creo que se me ve a la legua que soy de izquierda, la productora nuestra se llama Con Mano Izquierda, pero me preocupa que los conceptos operen. Si el término izquierda se convierte en algo que se identifica con viejo, con es lo mismo, con es lo de siempre, no tengo ningún problema. Es decir, mi trayectoria me avala. O sea, yo no tengo que dar explicaciones a nadie, no va a venir ningún imberbe a rebasarme por la izquierda. Ser de izquierdas es una cosa que se demuestra en la práctica, es una cuestión de poder político, no de ideas. Es decir, uno no es más de izquierdas de otro porque sea más radical en la discusión, sino por la práctica que es capaz de llevar a cabo. Y esto es así. Y esto es así. Entonces, como, qué pena que Correa no se llame su gobierno Alianza de Izquierdas y se llame Alianza País. Ya, haz tú una reforma de medios de comunicación como lo que ha hecho él. O sea, pero que ningún problema en discutir si tiene que estar la palabra izquierda en nuestras siglas. Y en lo de los eslóganes no sé si entendió muy bien. Sí, es muy complicado. Yo me refería a disputar significados, a operar como con, digamos, a llevar a nuestro lado, a que se identifiquen con nosotros lo que a todo el mundo le parece bien. ¿Por qué es importante? Esto me lo saco del bolsillo, lo de los trending topics. Un trending topic es una cosa que de repente revela interés. Si tú eres capaz de controlar ideológicamente 2 o 3 trending topics, dices, hostias. O sea, es que de repente lo que más, y cuando ves los trending topics dices, la gente es gilipollas, que si el fútbol, que si el no sé qué, que si el tal. Pero si tú logras colar 2 o 3 y más o menos condicionar la percepción sobre esa temática, tú estás ganando políticamente. Y claro que peleas, pues claro, desde la debilidad, con una mano atada a la espalda, pero nunca podemos renunciar, vuelvo a lo de antes, es decir, nosotros no definimos las condiciones de la pelea, las define el enemigo y a ellas hay que adaptarse, pero vamos, que de acuerdo. Hola de nuevo. Pregunta muy breve. ¿Qué opinión te merece el Frente Cívico y la idea de que la ciudadanía se organice para crear un contrapoder y combatir al verdadero poder que, según el referente de esta organización, está por encima de los partidos políticos, que son sus capataces? Voy a decir algo polémico. Me encanta el Frente Cívico, me gusta mucho, pero me parece que el hecho de que esté compuesto fundamentalmente por militantes de izquierda de toda la vida, hace como que parezca que les da miedo poner una amenaza encima de la mesa, que es la clave para empezar a hablar de política, que es, ¿y electoralmente qué? O sea, porque si sacas a Anguita al Cid Campeador a pasear por toda España, ¿esto es porque se va a plantear una candidatura alternativa y a negociar con Izquierda Unida o para qué?
Esta es la pregunta que yo le haría al Frente Cívico. ¿Os vais a presentar a las elecciones o vais a decir que os presentaréis a las elecciones y que queréis negociar con Izquierda Unida una candidatura más amplia en otros términos? ¿O vamos a montar charlitas con Julián Guita y con quien se presta? Y me han invitado algunas veces, yo no pude las veces que me invitaron, pero que iría encantado. Pero es como, no me creo lo del Frente Cívico si eso no se concreta en una propuesta electoral que se tenga que discutir. Y de política se discute con poder. Es decir, que política se discute si de repente Anguita hace lo que hizo Beiras, decir, oye, que como no nos hagáis caso al Frente Cívico, a lo mejor me presento yo y a ver a quién vota la gente. Si a mí o a los otros. Sé que es muy polémico y muy duro lo que estoy diciendo, pero es que si no, no me creo el Frente Cívico. De montar una cosa con gente, militantes del partido de Izquierda Unida de toda la vida, con Anguita caminando por todo el país, si no es para negociar candidaturas electorales nuevas, no me lo creo. Y creo que eso es lo que está detrás de todo el planteamiento del Frente Cívico, pero nadie le pone el cascabel al gato y lo dice, porque si no, ¿para qué? ¿Para montar un movimiento social que pida luego el voto para un partido concreto? No me lo creo. Creo que lo que ha movilizado el Frente Cívico es la sensación de queremos una izquierda de otra forma y los congresos de Izquierda Unida son un tostón y queremos una izquierda de otra forma, que lo pongan encima de la mesa. Se ha grabado esto, madre de Dios, a que se va a liar. Bien, has dicho que tenemos que luchar por significados, entonces, y también has hablado de la paz, que está luchando por significados, pero no mediante la comunicación, sino mediante la comunicación por sus actos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde yo quería llegar, que es que tal vez estamos viendo como crítica a la persona como un recipiente que llenamos de eslóganes, de argumentos, pero eso a la larga no nos ha valido. Tal vez tenemos que pensar en construir significados con ellos, como se hace en la PA, por ejemplo, con los desahuciados, y al final ellos acaban luchando por los otros desahuciados. No sé si he entendido bien. La pregunta es si realmente ver a la persona como un recipiente al que llenamos, como luchar con la propaganda, es el camino más efectivo, en vez de construir significados con ellos. No sé si es algo que se oponga. A ver si te gusta este camino para responder. Si me preguntaran, ¿son necesarios los liderazgos? Porque el liderazgo es construir un referente de identificación en el que los muchos se identifican con uno. Digo, sí. Son necesarios, deseables y quiero que tengamos buenos líderes. Me gusta mucho Ada Colau, me gusta mucho que la PA tenga un portavoz que vaya a todas las televisiones, que hable bien, que transmita dignidad, que sea una tipa solvente. Creo que, y eso lo he comprobado en la televisión, que un mecanismo fundamental de construir agregadores políticos son los liderazgos. Alguien que de repente es capaz de que mucha gente diga, hostia, yo soy eso, yo estoy con esto es lo mío, con esto me identifico. Se le podrán hacer a esto muchísimas críticas, pero de nuevo vuelvo a lo mismo. Son las condiciones del combate político. En las condiciones de combate político actuales hacen falta liderazgos que en sí mismos se conviertan en expresiones de identificación colectiva. No sé si te he respondido exactamente porque no entendía muy bien la diferencia entre crear significados comunes o significados individuales a través de la propaganda. No entendía muy bien la oposición entre eso. Me gustaría que hicieras una especie de crítica / análisis de... lo digo así un poquito pidiendo, como cuando pides un regalo al Papá Noel, pero en fin, los dos tenéis barba. Consistiría básicamente en fijarse un poquito en el proceso de acumulación de fuerza que está teniendo y que no les va nada mal a Amanecer Dorado en Grecia. ¿Qué se podría aprender de ahí y qué pues se podría desechar? Cosa que ya sabemos, me centraría sobre todo en qué se puede aprender de ahí. No soy un gran conocedor del proceso político griego, entonces toco de oído, pero creo que esto tiene mucho que ver con los momentos de excepcionalidad, en los que, del mismo modo que todos flipamos con Syriza, es decir, joder, es tremendo lo que han conseguido, que lo que han conseguido además no tiene nada que ver con la izquierda. O sea, que Syriza pase del 15% al 25% de los votos en un mes
no quiere decir que de repente los griegos se han hecho de izquierdas. Quiere decir que de repente ven a Syriza como una alternativa política y que un montón de gente, que vaya usted a saber lo que votó en el pasado, muchos partidos socialistas, pero otros, vaya usted a saber, han decidido votar Syriza. Eso tiene que ver con que Syriza se adapta a esas circunstancias. Grecia es maravilloso porque tiene la prueba de falsación, que es el QQE. Un partido mucho más importante históricamente que Syriza, con más peso en el movimiento sindical, con más votos y tal, se equivocan de discurso y te equivocas de discurso y estás ahí. Syriza acierta con el discurso y se puede convertir en la siguiente... se puede convertir en un Cristo, porque es tremendo también llegar al poder en esas condiciones. Pero bueno, el partido más votado en Grecia. Pero claro, la cara B de todo eso... porque los procesos nunca operan como es que la crisis es una cosa que se ha inventado Marx para que la izquierda tenga éxito. No, ahí opera también el mal, y el mal se llama fascismo, que en el caso de Amanecer Dorado tiene incluso unas tonalidades que yo no hubiera imaginado. O sea, yo me hubiera imaginado una extrema derecha mucho más al estilo pues Alleanza Nazionale en Italia, el Frente Nacional francés, que son skinheads los de Amanecer Dorado. Es una cosa tremenda. Creo que esa es una de las consecuencias perfectamente viables de la crisis de régimen. La crisis de régimen en el que el fascismo, o sea, es que ya conocemos las experiencias de los años 30 y de los años 20, se puede articular como fuerzas políticas perfectamente viables y que dan muchísimo miedo. Y hay una cosa con Amanecer Dorado que todavía no pasa. Tienen un punto de marginal y la solución de régimen sigue pasando por Nueva Democracia y el PASOK en esa alianza. El problema es que el fascismo tiene éxito de verdad cuando de repente una parte del poder económico dice esta es la única garantía de que no lleguen los rojos. Y entonces ya los fascistas empiezan a ser más presentables, tienen otra pinta, tienen otro estilo, empiezan a tener apoyos internacionales. Claro que da mucho miedo. Y lo que está ocurriendo en España, lo que puede ocurrir en forma de Tea Party, lo de que decimos de Esperanza Aguirre, de estos movimientos extraños en la derecha frente a la previsible caída de Rajoy, dan muchísimo miedo. Y ahí hace falta una izquierda mucho más audaz. Parecerse a Syriza no es ser el referente de Syriza porque los dos estáis en el grupo parlamentario de la izquierda europea, es otra cosa completamente distinta. Para empezar, que el candidato se parezca a Alexis Tsipras, que da gusto verlo cuando aparece en televisión, y eso también tiene importancia. Hola, buenas. Quería que nos fuéramos de Grecia a Italia y que nos comentaras algo sobre el movimiento 5 estrellas y cómo ha conseguido el porcentaje que ha conseguido sin salir en televisión, a pesar de que él sea una estrella de la tele y demás. Gracias. Me tiene alucinado Beppe Grillo. Y Italia es un país que me fascina y sobre el que he estudiado mucho, pero hacía mucho que no leía nada. Leí una cosa que era algo así como Beppe Grillo para ingenuos, y una cosa de izquierdas que decía, bueno, a pesar de que tienen elementos en su discurso y en su estilo que recoge tradiciones de los movimientos sociales y tal, es una cosa extremadamente ambigua que no se ubica en el eje izquierda, lo pongan o no lo pongan. Y lo que contaban de Beppe Grillo es como sí, han utilizado una táctica muy inteligente de no aparecer en televisión ahora, pero Beppe Grillo se ha hecho famoso yendo a todo tipo de programas infames de televisión. Me gustaría estudiarlo con detalle para ver efectivamente qué técnicas han utilizado, pero creo que la portada de The Economist era muy clara. Sacaba a Berlusconi y a Beppe Grillo y decía llegan los payasos. Creo que la crisis de régimen en Italia, que es una cosa que se arrastra desde Tangentopoli y el fin del pentapartito y la desaparición de la democracia cristiana, la conversión del PC en PDS, DS y finalmente Partido Democrático, habla de un régimen en descomposición en el que la antipolítica pues, cada vez tiene más éxito. Es que esta vez la antipolítica es la derecha que representa a Berlusconi y esta cosa rara de Beppe Grillo que parece un voto contra. Fascinante lo que ha ocurrido con Monti. Todo el mundo echa la bronca a los italianos de no han votado a Monti. Claro, es que esto es lo que tiene la democracia y que a lo mejor el que elige en los mercados la gente no le vota. No lo sé, o sea, tendría que estudiarlo en detalle, pero me parece un síntoma más
dentro de las particularidades italianas que nos llevan enseñando monstruos desde hace mucho tiempo, una cosa que es terrible, el país con más cultura política de Europa, que tuvo el Partido Comunista más importante de Europa Occidental, con estas cosas que son inmanejables, o sea, que son muy difíciles de comprender. No lo sé, o sea, lo estudiaré. Sí, hola otra vez. Una pregunta que te quería hacer sobre, creo que es una persona con la que tienes un pequeño rifirrafe, que es Francisco Maruenda, el director de La Razón. Uno no sabe si es realmente, si tomarlo como una especie de perro de presa de Rajoy o realmente es un tío que se cree su discurso, su forma de trabajar. No sé cómo lo definirías tú. Ojalá hubiéramos tenido a rifirrafe. Yo le lancé una provocación que funcionó muy bien en las redes sociales, pero Maruenda, con buen criterio, no se dejó desafiar. Me hubiera dado una importancia, o sea, me hubiera situado en un plano maravilloso. La única oportunidad es que me inviten algún día a una tertulia y entonces pues no se pueda escapar, pero se escapó. Yo pensaba, porque a veces estos tipos tienen como mucho ego, que podría sentirse humillado y desafiado y responder, pero creo que actuó como un buen asesor de comunicación, que es lo que él era de Rajoy, que fue su jefe de gabinete. Yo creo que Maruenda es un cínico, que le da exactamente igual. Prueba de su cinismo son las portadas de La Razón. Las portadas de La Razón yo creo que hacen gracia incluso a la propia derecha. O sea, creo además que el estilo de La Razón puede incluso que les esté haciendo daño, porque este rollo de no creerte lo que tú mismo escribes, y yo creo que esto le pasa mucho a La Razón, puede ser peligroso y contraproducente. ABC mantiene otro estilo, completamente distinto al de La Razón, a pesar de que tienen un target muy similar. Creo que es un cínico profesional, en este caso no hay ninguna duda. Si no lo fuera, además, yo creo que habría respondido al guante que le lancé. Me cojo palabra. Decías el ejemplo de Syriza. Sin embargo, Syriza, no recuerdo la traducción literal, pero también tiene, digamos, unas siglas muy fuertes como contenido de izquierdas. Y sin embargo, y no es que no esté de acuerdo contigo, cuando vemos, por ejemplo, el CIS, se asignan unos valores a izquierdas y derechas, y la izquierda no solo tiene valores clásicos como libertad, igualdad, justicia, etc., sino que le gana la libertad individual, por ejemplo, a la derecha, y le queda a la derecha el orden y la tradición, creo recordar. Luego, ¿hasta qué punto tenemos que jugar con esos términos? Bueno, sí, yo creo que la clave es... Hay cosas que ya te vienen dadas por quién eres, entonces te las puedes quitar del nombre, porque eso no te... Pondré otro ejemplo de los que yo creo que son los mejores en comunicación política en el Estado español, que es la izquierda abertzale. La izquierda abertzale lleva sin incluir la palabra izquierda en las siglas con las que se presentan las elecciones desde hace muchísimos años. Es más, la última campaña electoral, que yo creo que se equivocaron, con Laura Mintegui, era una campaña electoral que cuando veías los vídeos electorales dices, esto lo ve un extranjero y no te sabe decir si este partido es de izquierdas o no, pero todo el mundo sabe en el País Vasco que la izquierda son ellos y nadie más. Y los resultados electorales están ahí para demostrarlo. Y sin embargo, en función del momento histórico, dicen, pues nosotros somos ahora la unidad nacional, nosotros somos ahora el cambio político en Euskadi, porque la izquierda ya lo somos. O sea, no necesitamos poner ni una estrella roja, ni un martillo, ni la palabra izquierda en nuestras siglas, porque eso ya lo somos y podemos jugar a la hora de hacer propaganda política con otros nuevos significantes que nos interesa que se asocien a lo que representamos. A eso me refiero, no a dejar de ser de izquierdas, sino a jugar en términos comunicativos con otros elementos. Y ahí creo que a la izquierda le falta imaginación para ponerse nombres, le falta imaginación para construir su imagen pública, para construir sus dispositivos de comunicación, su estilo, su estética, un montón de cosas. De nuevo ahí UPyD... UPyD es un partido muy friendly. O sea, es que hasta cómo visten. O sea, es que no visten mal. No. Y sin embargo lo de los nuestros es una cosa de
no puedes vestir como si tuvieras 20 años cuando tienes 50. Hay veces que llevar una corbata no es una tradición burguesa y que queda muy bien, y otras veces en las que es lamentable llevar, no sé, o sea, son cosas que creo que tienen muchísima importancia política y que la izquierda trabaja muy mal. El tipo que mejor se viste de la derecha, el mejor, se llama Feijóo, que eso lo estudié mucho en Galicia, y dices, qué cabrón. Se aleja del modelo pijo, que es una cosa que es un error en el PP, cuando van vestidos de pijos, como el vasco el Basagoiti. Es como, claro, si es que vas vestido como saliendo del CEU, esto hay mucha gente que dice, eres un pijo, entonces no salgas así. Y ves el tipo el Feijóo, que tenía una novia que era de comisiones obreras, que nunca se pone corbata, siempre con vaqueros, con el pelo más o menos tal, dices, claro, es la normalidad. Y hace una campaña en la que deja al PP a un lado y se presenta como me presento yo, que soy Feijóo y en España todo va muy mal, pero en Galicia todo va muy bien. Y eso tiene mucho que ver con la propia forma de vestir que tiene el tipo. Esas cosas en política son cruciales. El estilo de Alexis Tsipras, fíjate que en la izquierda esto es difícil, camisa blanca sin corbata y americana. Muy estilo Alberto Garzón. Alberto Garzón eso lo maneja muy bien. ¿Alberto Garzón viste diferente a cómo vestiría un líder juvenil del Partido Socialista? No. Tú le ves por la calle y no sabes que es Alberto Garzón y puedes decir, este tío es del PSOE. Bien elegida la ropa, muy bien. Economista, la manera en la que lleva el pelo y no viste como un joven de la UJC, ni de coña, ni pañuelo palestino, ni pinta de tal. Es el novio que muchísimas madres querrían para sus hijas. A lo mejor las hijas ya no tanto, pero las madres determinan mucho más el comportamiento electoral de un país que las hijas. Muy bien currado. Informalidad, vaqueros pero elegancia, nada de pendientes, pelo corto, americana, camisa, perfecto, estilo ganador. Y economista además, un técnico. No creemos en los tecnócratas, pero la gente se fía de los economistas. Mucho más que de los filósofos, de los politólogos o de los historiadores. ¡Qué tontería! Los economistas no tienen ni puta idea de nada. Pero el mundo funciona así, muy bien trabajado. Cayo Lara viste muy mal, y lo hemos sido asesor suyo y hemos tratado de trabajarlo, pero es muy difícil, y esas cosas cuentan enormemente en política. Yo hice el vídeo electoral con Producciones CMI, hicimos el de Somos Más, hicimos el de las elecciones andaluzas, que en el guión traduje una canción de Jackie Brown, I'm Black and I'm Proud, soy negro y estoy orgulloso, soy andaluz y lucho por mi tierra. Es decir, si ya somos de izquierdas, olvidémonos de la izquierda en el vídeo, vamos a la identidad andaluza, que se puede ser de izquierda y estar orgulloso de ser andaluz. Esto con España no opera, pero con Andalucía sí. Bueno, pues para grabar el último plano con Valderas, hostias, no se había hecho una limpieza dental, que es una tontería, pero para aparecer en un vídeo no te puedo hacer un primer plano si tienes los dientes, pues como tiene los dientes un señor de 50 y tantos años que no va al dentista habitualmente. No los tienes como por ejemplo los tenía Javier Arenas, blancos y perfectos. La izquierda no cuida esas cosas y así nos va. Son detalles que son claves para hacer política, máxima en un momento como este, en el que la imagen determina lo ideológico en un montón de sentidos. Gordillo se lo trabaja de puta madre. Gordillo viste bien, sí. Para el papel que representa él, viste de puta madre. Es un papel muy limitado políticamente. Nadie se creería Gordillo como ministro, pero como alcalde de Marinaleda y motor de conciencias, perfectamente. Va vestido como tiene que vestir. Los de las CUP visten muy mal, pero acaban de empezar y ya veremos cómo poco a poco van tomando ejemplo de los vascos y se van adaptando mejor. Los vascos visten muy bien, muy bien. Eso cuenta en política. Anda, que acabar hablando de moda. Pues unas cervezas ya igual, ¿no? No. Hablando de gente, yo por ejemplo sí que veo a... Yo por ejemplo sí que he visto bien, vas a decir. No. Perdón. A ver, para mí por ejemplo a Sánchez Gordillo sí que es un referente, ¿no? Que tú parece que lo has ninguneado un poquillo ahora mismo. No. Y te has dicho que que no vale para ministro. Claro. Que solo vale para ¿Tú lo ves de ministro? ¿Por qué no? De un gobierno de izquierdas
y tal, es un referente. Para mí es, no sé, pues yo lo veo más carismático que a mucha gente que hay ahora en el Parlamento, por la izquierda, por ejemplo. No sé, yo lo veo más carismático, por ejemplo, que a Centella que a Jesús Yuste. Hombre, un ejemplo y tal. ser más carismático que Centella, yo creo que casi cualquiera de los que estamos aquí. No, te quería preguntar un poco sobre eso. Hemos hablado de Galicia, de tal. ¿Cómo ves tú todo lo que ha pasado en Andalucía? Pues tanto Sánchez Gordillo por un lado como Diego Cañamero pues han sido referentes de una izquierda, ¿no? Una izquierda más o menos radical, de unos movimientos sociales, como, aunque tienen sus abiertas discrepancias con Izquierda Unida, el modelo, luego está el modelo nacional, que ellos son más nacionalistas andaluces. ¿Cómo ves tú a Sánchez Gordillo? Ya has dicho cómo lo has visto, pero por ejemplo yo veo que a mí me gusta, por ejemplo, mucho la figura de Diego Cañamero. ¿Cómo la ves? Me encanta Cañamero, más que Gordillo, de hecho. Y juega de parte con el marco cristiano de una manera súper inteligente. Tampoco le veo como ministro, pero no yo. O sea, yo hablo de imagen pública. O sea, digo, ¿la gente se imagina a Garzón como ministro de Economía? Sí. ¿Se imagina a Gordillo como ministro de Economía? No. Eso independientemente de cómo sea cada uno. El sábado mañana se emite Forapache sobre los PICs y traemos a uno de los mejores economistas de izquierdas de este país, que se llama Pedro Montes, pero si le escucháis hablar hay veces que parece un pastor, que es como Pedro, o sea, ha sido economista del Banco de España y tal, y tiene un estilo, una forma como de hablar que parece un señor sin estudio muchas veces. Luego le escuchas y dices, hostias, es un coco. Hablo de imagen pública. Y creo que tanto Cañamero como sobre todo Gordillo se curran mucho una imagen pública asociada a su rol actual que no quieren vender. Una crítica que se les podría hacer es como, tiene cojones que vosotros seáis como la izquierda radical crítica con Izquierda Unida. Podíais haber hecho como izquierda anticapitalista e iros, pero no. Te has presentado en las listas de Izquierda Unida, Gordillo, eres parlamentario y eres miembro de la presidencia federal. Es decir, que parece que vas a estar tú a la izquierda de los que se salieron del partido y se presentan por fuera, que es como, bueno, cada uno elige el rol político que elige tener, pero cuando uno está dentro de una organización, aquí todo el mundo es corresponsable de todo. Y a mí me gusta mucho Gordillo y sobre todo Cañamero. Creo además que dieron una enorme lección de política a la izquierda al demostrar con el tema de los carritos lo que es la comunicación política. Lograron crear un debate a nivel estatal que no tiene que ver plantear como solución al problema de que la gente no llegue a fin de mes y no tenga para comer, que haya que sacar carros con productos de primera necesidad, sino precisamente generar ese debate y que todos los medios del enemigo te compren eso y se pongan a discutir contigo. Lo hicieron de maravilla, una lección de comunicación política. Creo que a la izquierda le iría muy bien si jugara con diferentes roles. Es decir, tienes el rol... Porque esto que he dicho, en esta crítica en realidad se puede leer al revés. Si yo le digo a Gordillo qué cara dura tienes de colocarte como la extrema izquierda que critica Izquierda Unida, estando dentro de Izquierda Unida, y sin embargo otros que se han salido fuera parece que no existen, pero por otro lado les diría a Izquierda Anticapitalista qué sentido tiene vuestra existencia si existe Gordillo. Si se puede hacer lo que hace Gordillo estando de Izquierda Unida, ¿qué narices pintáis fuera? Que no pintáis absolutamente nada. ¿Me explico? Siempre como con dos claves. Una clave hacia lo externo y una clave hacia lo interno. O sea, Gordillo serviría para decirle, mira, no me seas cara dura, que tú eres alcalde desde hace 30 años y ya está bien, que los cargos deberían ser, no sé, 30 años es mucho para ser alcalde y no te has salido de esta organización nunca. Y por otro lado les diría a los de Izquierda Anticapitalista, pero si se puede ser en Izquierda Unida como es Gordillo, ¿para qué os vais fuera? Otra cosa para la posteridad. Una pregunta tengo que hacerte. Si todo se basa hoy en día en la imagen, bueno, en todas estas cosas que has dicho, ¿dónde queda la labor del cuadro comunista joven que quiere hacer algo, sabes? Porque si todo se basa en, bueno, sí, en tener un programa, o sea, a ver, ¿cómo puedo yo o cualquiera de nosotros hacer algo para pues mira, algo? O sea, no... Te puedo decir qué no debes hacer. No te pongas una gorra como la que llevaba Lenin, con una estrella roja, y te vayas a una fábrica con un megáfono a decir, hermanos proletarios, tomad conciencia de que os están explotando, de que no hagas eso, porque eso no va a funcionar. Pero sin embargo el trabajo sindical es crucial en todos los ámbitos de trabajo.
¿Qué ocurre en el caso de los jóvenes? ¿Cómo cojones organizas un sindicato en Telepizza? ¿Cómo organizas un sindicato si eres teleoperador? Si tienes contratos de una semana, de 2, 3 semanas. Pues hay espacios en los que se construyen batallas de ideas. ¿Tienen que ver con las nuevas tecnologías? Algunos sí. Algunos sí. El Facebook y el Twitter y tal son instrumentos de trabajo, pero también la organización en tu ámbito. Trabajar en una asociación estudiantil, en una asociación de vecinos, en la plataforma del barrio contra, no sé, por el carril, por un montón de cosas, son ámbitos cruciales en los que un joven comunista puede trabajar. Otra cosa es que te creas el Che Guevara o que te creas un agitador de... Hay una película, claro, que vista ahora tiene cosas raras. La clase operaia va in paradiso, una película de Elio Petri, muy italiana, que hay un montón de claves que son muy italianas, pero que hay una imagen que es crucial. La extrema izquierda estudiantil va a la puerta de la fábrica a agitar a los obreros, que la mayor parte están pues, controlados por la CGIL, que es el sindicato comunista. Ocurren una serie de cosas que hace que durante un periodo los estudiantes tengan cierto éxito porque el movimiento obrero se radicaliza, pero en general les miran un poco como extraterrestres, ¿no? Es decir, los estudiantes de extrema izquierda pidiendo a su clase obrera ayudarnos a hacer la revolución. Eso es lo que no hay que hacer. O sea, un militante nunca puede ser un extraterrestre. Aquella premisa maoísta del militante debe moverse entre las masas como pez en el agua. Pues moverse entre las masas como pez en el agua es parecer normal. Es más, incluso parecer hegemónico, ser los mejores. Ser los mejores estudiantes, los que más se divierten, los más valientes. Si hay elecciones a delegados, te van a votar a ti. Si hay que, yo qué sé, repartir apuntes, organizar una cooperativa, una comuna de apuntes, los comunistas son los que están trabajando en eso. Si hay que tener una posición razonable. O sea, el comunista no es ni el raro, ni el que se hace pajas en casa, ni el que no liga nunca, ni el friki que lee cosas raras y dice axiológico, era lo que había dicho alguien. Es normal que quisieran pegarte. ¿A quién se le ocurre? Pues eso, no decir axiológico, no ir a las fábricas con megáfonos, esas cosas. Siguiendo con esto, entonces, ¿qué lugar común consigue, por ejemplo, un movimiento como Juventud Sin Futuro, que aglutina lo que no aglutinan los espacios, en el caso de la juventud? Buah, son la hostia, y eso que son 4 gatos. Juventud Sin Futuro surge, les conozco muy bien porque buena parte del núcleo duro de Juventud Sin Futuro es de mi facultad y de una asociación que cuando yo era joven, porque hubo un tiempo en que fui joven, contribuí a fundar, que se llamaba Contrapoder. Juventud Sin Futuro surge fundamentalmente del asociacionismo estudiantil o de una parte del asociacionismo estudiantil de Madrid, sobre todo de la Complutense, de más sitios como la Carlos III, como colectivos como Rise Up, pero, aciertan en el momento previo al 15M al decir, bueno, pues somos una organización que ¿qué podremos ser? 120, 130 militantes, o sea, no somos más que nadie, somos menos que mucha gente. Y aciertan con el significante y dicen, la clave del significante es juventud. ¿De qué color va a ser la propaganda? Amarilla. ¿Va a haber estrellas rojas, dioses y martillos? No, y allí son rojos todos. Yo estuve en la cena de Contrapoder estas Navidades, que a los viejos fundadores nos invitan todavía, y terminamos, como todos los años, cantando la Internacional, y al final a las barricadas también, porque hay 2 sacratillas y tal, y para que no se sientan mal, pero la canción de referencia es la Internacional. Y sin embargo, fueron capaces de crear un referente propagandístico que arrasaron, es decir, los colores amarillos, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, construyeron el significante juventud como agregador político, y solo así se explica que una organización pequeña de repente tengan no sé cuántos mil seguidores en Twitter, no sé cuántos mil seguidores en sueldo en Facebook. Acaban de lanzar una campaña que están petando, que se titula No nos vamos, nos echan. Les han llegado como 300 o 400 emails de gente que se quiere hacer. Pues con lo que han acertado es, pues siendo gente de izquierdas, claramente de izquierdas, que vienen de la izquierda radical, de la autonomía, han logrado construir un significante político que opera como un agregador enorme, alejándose de ciertas estéticas identitarias de la izquierda y manteniendo otro tipo de estéticas claramente vinculadas con la izquierda, con muchas inspiraciones italianas, el tema del book blog y ciertos estilos que yo creo que han dado unas enormes lecciones de comunicación política. Los vídeos son magníficos. O sea, yo creo que,
la Juventud Comunista ha imitado el estilo de Juventud sin Futuro en un montón de los vídeos que se han hecho en cierto momento. Entiendo lo provocativo del comentario, pero ha sido mi sensación, porque yo me dedico a eso también, a hacer libros. Lo de Abajo el régimen es una consigna que se inventa Juventud sin Futuro y que dices, hostia, qué bien está. Creo que acertaron en comunicación política, porque son pocos, no están tan organizados y son la izquierda de siempre, vistiendo una estética distinta. ¿Tenemos que dejar de autoproclamarnos comunistas a los demás? Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Si tú llegas a tu clase y soy el comunista. Es que fíjate cómo suena. Yo es que creo que ser comunista es algo mucho más importante que decirlo. Creo que es una praxis y que hay veces que el nombre te puede ayudar y hay otras veces en las que no. Y tampoco hay que irse muy lejos. O sea, la práctica de las comisiones obreras durante el franquismo. Y yo creo que no hay una receta igual en todas partes. De decir, no, entonces la clave es decir, no, soy progresista, no soy comunista, soy... Yo creo que la propia realidad y el sentido común te dice cuál es el elemento que opera. Luego, digamos, para crear comunidades militantes los símbolos son cruciales. A mí me da muchísima envidia que los portugueses puedan cantar Grándola Vila Morena y que nosotros no tengamos nada para interrumpir mayoritariamente un acto. Y eso tiene mucho que ver con el comunismo portugués. Pues no lo sé. Yo creo que no se trata como de una decisión teórica de renunciar a, sino de traducir el comunismo a una praxis y no a una estatua. O sea, creo que en las organizaciones como más sectarias, ¿no? Cuando ves, es decir, una pegatina con estatuas, es decir, con una cara de Lenin, de Marx y de, pues no digamos ya, de Stalin, es como estáis en la prehistoria de la propaganda política. Es una especie de rollo como juliganista de me voy a sacar la polla porque es que es la única manera que tengo de autoafirmarme, de un martillo muy grande, Marx, Estrella Roja y todos los demás recuperadores, reformistas, traidores. He insultado a uno en el Facebook hoy en el Twitter, que decía, claro, os insultaba a vosotros, a un intelectual porque tenéis miedo de llevar a un obrero. Si llevarais a un obrero, joder, no. Es decir, es como, muchacho. Me explico, ¿no? Sí, tenemos que saber dejar de lado nuestros símbolos. Hay algunos que operan de puta madre y otros que operan peor. Sobre todo inventar símbolos que triunfen. O sea, la clave no es renunciar a símbolos, sino buscar los símbolos que nos hagan ganadores. Me permito hablar como joven comunista. Yo diría, siguiendo con lo que dice Pablo, que no es el ir con la chapa, sino que la etiqueta la puedes, digamos, decir después. Tú primero trabajas y luego te preguntan y dices, sí, soy comunista. Pero que vaya por delante lo que decía Pablo de primero eres buen estudiante, primero estás de delegado, primero estás en el sindicato, primero estás en la asamblea. Y si de verdad tienes un reconocimiento por eso y cuando digas soy comunista, ya no serás el raro, como si hubieras dicho a priori, sino que estarás vinculando ese trabajo efectivo que estás haciendo con realmente tu afirmación ideológica. Y tiene que molar. O sea, y sobre todo a nivel juvenil tiene que molar. Otra vez con los vascos. Los vascos crearon una cosa crucial que es la cultura juvenil hegemónica. El rock radical vasco, el ambiente de los gasteches, la música, pues muy atravesado por el excesivo alcohol. Crear una cosa aberrante que es una mezcla de Coca-Cola con vino llamada calimocho que ha hecho más daño a la juventud casi que la heroína. Pero bueno, al fin y al cabo, crear una cultura juvenil que se hace hegemónica. ¿Y quiénes son de alguna manera los referentes de esa cultura juvenil? Pues durante muchos años, antes de que les metieran a todos en la cárcel, Jarray, y no renunciaban a todas sus identidades, pero las transformaban. Es decir, joder, es muy chulo que el nombre de una organización juvenil signifique adelante. Dice, ¿por qué tiene que ser Unión de Juventudes Comunistas? Es como, a lo mejor esto en los años 20 funcionaba, pero en los años 90 o en el siglo XXI funciona otra cosa, mola mucho más torcer la estrella roja y hacer como un diseño más grafitero que una hoz y un martillo soviética con su bandera perfecta abajo, con las espigas a los lados. Yo creo que es una cuestión de sentido común y crear una cultura juvenil. Eso se nota, por ejemplo, mucho en la presencia de mujeres. Cuando entras a una reunión política y por cada mujer hay 9 tíos, dices, no pintáis nada. Y sin embargo, cuando entras a una reunión y dices, hostia,
mitad y mitad. Y mira que es difícil eso en política, porque los tíos se interesan mucho más por la política que las tías. Pero una organización en la que hay mitad tíos, mitad tías, ganan. Les va bien si se presentan a las elecciones, tienen reconocimiento por parte de la gente. No son los frikis que antes jugaban al rol y luego se hicieron marxistas-leninistas. Eso tiene mucha importancia en política. Hay que molar, hay que crear culturas juveniles que a la gente le gusten. O sea, lo que han conseguido los chicos del maíz, como referencia en el hip hop, de hacer, hostia, el hip hop mola, esto crea identidad, las letras que son muy inteligentes, y fíjate que estos son terribles para algunas cosas, pero dices, claro, creas culturas juveniles que operan. Tiene mucho más que ver hacer política cuando eres joven con la música, ahora mismo con el tema de los vídeos, con la ropa, con determinadas prácticas, con determinados estilos, que con el discurso. Porque eso es, en última instancia, hacer un discurso, y la realidad es inapelable, es una batalla cultural. Si mola ser de izquierda, si mola ser comunista, pues las organizaciones tienen un espacio mucho más amplio para crecer políticamente que cuando eres un raro y un friki. Yo siempre he defendido el tema del fútbol. A mí no me gusta mucho, pero cuando te dicen, no, el fútbol es la nueva religión, que es el opio del pueblo, que tal, que no sé qué, es fundamental estar en las hinchadas juveniles, porque eso crea culturas juveniles. Hay que estar en los campos de fútbol, porque es que si no, eso se lo lleva a la extrema derecha. Es decir, es o los nazis o nosotros. Y ahí hay muchísimos jóvenes proletarios de verdad, porque ser proletario, que es una cosa mitificada, es una mierda. Es decir, y precisamente por eso luchábamos los comunistas, para que no hubiera gente que tuviera que estar 12 horas al día trabajando como un desgraciado en una fábrica. Y lo que produce ese tipo de vida es gente alienada que va el domingo a descargar toda su agresividad en un partido de fútbol. Es un ámbito de trabajo político crucial. No sé si habéis visto una peli magnífica que se llama Made in England, en la que se habla del fenómeno del hooliganismo en Gran Bretaña, que dice, claro, son los hijos de la clase obrera, es un ámbito de intervención política crucial en los campos de fútbol. Ahí hay determinados símbolos que sí que operan muy bien, porque es como mucho más militarizado, mucho más masculino, mucho más, pues bueno, hay que operar en esos ámbitos. Hay que tener grupos de teatro, recuperar, o sea, el teatro universitario es una cosa que se ha perdido y fue siempre un espacio de intervención clave de la izquierda. O sea, cuando los estudiantes de izquierdas piensan que la única manera de hacer política en su centro universitario es hacer asociaciones de izquierdas, se equivocan. Hay que ocupar todos los espacios, hay que ir al equipo de fútbol, de rugby, controlar las asociaciones deportivas, controlar el grupo de teatro haciendo un tipo de obras de crítica social que se relacionan con la práctica del movimiento. Hay que hacer música, hay que hacer ciclos de cine. No es solamente militar en la organización, sino ocupar los espacios de la sociedad civil. Eso es hacer política, controlar todos los ámbitos, deporte, cultura, cine. En todo eso hay que trabajar, y eso es lo que después marca la diferencia y crea las culturas juveniles, y lo que permite además que después las movilizaciones, o sea, que cuando haya una huelga, la huelga sea de todos y no de los 4 zumbaos de la asamblea, que cuando entran en un pasaclases son mirados como extraterrestres por los demás estudiantes. Creo que os suena de lo que estoy hablando. Quiero una cerveza, podemos acabar ya. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis venido a escuchar a Pablo. Gracias a Pablo y toda la gente también que construyó la tuerca, por ser pioneros, sobre todo. Por ser pioneros incluso en poner en evidencia a gente como Carromero antes de que fuera conocido. Y porque fueron pues, bueno, un grupo de gente que aplicó la tesis 11 de Feuerbach, que pasaron de interpretar el mundo a transformarlo, y eso es lo que, organizando la resistencia, queremos aquí colaborar para hacerlo posible. Gracias.